Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Me imagino que supremamente bien. Soy Nacho López y me complace acompañarlos a esta hora con la primera mesa de opinión de trabajo de Antioquia. Estamos súper orgullosos y yo pienso que todos en la mesa muy contentos del reconocimiento que todos los días nos hacen en la calle. Cada vez son más y más los televidentes que se identifican con este programa. Señores, bienvenidos, ¿cómo están hoy? Hoy tenemos un programa especial. Me encanta su peinado. La cogió un ventarrón por un lado. Ella apenas se ríe. Ah, mi Lili, ¿mucha noticia hoy? Sí, bastante. Bueno, yo enseguida les voy a tratar de hacer una pequeña introducción a lo que vamos a hablar, o con lo que vamos a tener hoy en el programa. Pero primero quisiera arrancar con doña Liliana y voy a hacer una rondita de noticias rápida, por favor, para que iniciemos. Liliana. Bueno, Nacho, le cuento que ayer estaban preguntando mucho por la situación que estaba viviendo el hospital de Segovia y hoy hablamos con la Dirección Seccional de Salud del Departamento de Antioquia, quien nos manifestó que efectivamente decidieron varios empleados de ese hospital presentar su renuncia, una renuncia masiva, porque les deben el mes de abril. ¿Qué está haciendo la Dirección Seccional de Salud? Se está reuniendo en este momento con la gerencia del hospital para saber a qué término se logra llegar para evitar que no se queden sin personas que atiendan el servicio. ¿Quién debe la plata? ¿La Nación? No, Nacho, lo que pasa es que eso depende de la cantidad de deudas que tengan las EPS con esta clínica y hospital, pero le voy a entregar otro dato adicional ya que tiene que ver con el tema de salud. El 30% de los hospitales del departamento de Antioquia tienen problemas en este momento para pagar a sus empleados. El 100% de los hospitales tienen deudas que superan la cartera de más de 90 días a sus proveedores. Y se dice que la deuda como tal de las EPS, a clínicas y hospitales en el departamento de Antioquia, es de cerca de 1 billón de pesos. En este momento tenemos 64 hospitales en riesgo financiero medio y alto. Bastantes. Pero le tengo, Nacho, la entrevista que le hicimos a la Dirección Seccional de Salud para que la escuchemos en este momento y ellos nos expliquen más qué es lo que está pasando en este hospital de Segovia. En la mañana del día de hoy sostuve una reunión con el alcalde del municipio de Segovia y con la gerente de dicha institución. Con ellos empezamos a tomar medidas para poder establecer y permitir que el servicio de salud no se vea afectado en términos de su prestación, especialmente desde el punto de vista de lo que es urgencias y de los pacientes que se tengan en hospitalización. Estamos haciendo unas medidas de contingencia para poder nosotros soportar si esto se da, porque la renuncia está dada a partir del 1 de junio arrancan a las 00 horas. Entonces, ya sostuvimos varias reuniones, vamos a sostener otras reuniones ya con la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado como tal y con el personal de la institución. Hay versiones encontradas de que en este momento están en paro, pero en este momento están, y lo corroboramos, están prestando los servicios. Bueno, ya estamos en Facebook, yo estoy tratando de encontrarme a Yasmine, la privilegiada de la mesa. Don José Fernando Gil, ¿quién nos va a contar? Nacho, le voy a contar que mañana es el Día Mundial de la Leche y Colanta va a regalar 30.000 litros de leche con motivo de esa celebración. Es el Día Mundial de la Leche según la FAO. Ay, que lleguen a mi casa. En varios sitios, en Bogotá, Barranquilla, Cali y en el Banco Arquidiocesano, en el caso de la ciudad de Medellín. Daticos relevantes frente al hecho. 6.500 millones de habitantes de los 7.300, 7.400 que tiene el mundo consumen leche y sus derivados habitualmente. Y el 13% de los niños y las niñas menores de 5 años en Colombia sufren de desnutrición. Somos el 4.º país en la región con el índice más alto de desnutrición. Doña Vicky, que pesar que ayer no nos vio, le voy a poner falta. Muchas gracias por estar sintonizado. Edwin Lara, el mejor programa Paisa, es excelente, lo felicito. No se muevan porque vamos a hablar, como algunos dicen, Antioquia Federal. No, la palabra correcta es Colombia Federal. Rigo Villa, hola amigos de la mesa, un saludo especial. Acá estoy frente al TV dispuesto a ver el interesantísimo programa de hoy. Gracias. Y Uriel dice, ¿y la plata de las loterías para la salud qué? No se sabe. Vamos a ver. Nacho, lo que pasa es que igual no, sí está llegando. El problema es que la deuda que tienen, y lo hemos dicho acá varias veces en el programa, que tienen las EPS con los mismos hospitales son deudas millonarias.
Y eso es lo que tienen déficit en este momento a muchas clínicas y hospitales del departamento de Antioquia. E incluso, no sé si recuerdan muchos de ustedes, el Hospital Universitario San Vicente Fundación hace un año no tenía ni siquiera con qué pagar la factura de los servicios públicos debido a la deuda que tenía. Entonces, la única forma de solucionar el problema es que estas EPS realmente paguen a todas las clínicas y hospitales del departamento. Muy bien, Lili. Germán Mendoza. Nacho, mire, es una noticia que no es de aquí de Antioquia, pero que podría pasar aquí, sobre todo por la preocupación que siempre ha mostrado el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, con esto de las zonas de normalización o de concentración de los guerrilleros. Hubo un incidente que es de preocuparse, Nacho, un incidente entre el ejército y los guerrilleros que están en una zona en San José del Guaviare, que se llama Las Colinitas. Ingresó el ejército allá buscando, dice las FARC, una guerrillera disidente, y estos guerrilleros que todavía tienen armas, pues dispararon y hirieron a un militar. Es decir, es urgente eso del desarme ya, porque pueden ocurrir este tipo de incidentes en cualquiera de esas zonas. Y acuérdense que aquí hay varias zonas, cinco zonas de normalización. En cualquier momento un ingreso de la policía o del ejército, hay, digamos que, respuesta por parte de los guerrilleros que conservan las armas. Ellos dicen que no es ambas partes, el gobierno y las FARC dicen que no es que se haya roto el cese al fuego, sino, y el ministro de Defensa dice que fue un error táctico. El hecho es que hubo respuesta, pudo haber muerto un soldado allí, resultó herido, por fortuna no hubo muertos, pero grave la situación. Germán, pero parecería que ahí no nos están diciendo toda la verdad. ¿Cómo así que entran los militares a una zona que está delimitada? Ahí pensaría uno que no le están diciendo toda la verdad a la nación. ¿Usted dice que de pronto provocación también? Sí, algo hay algo más. Sí. Sí. Y esto lo están aplazando y aplazando. ¿Antioquia es el que más zonas tiene? Sí. Sí. La primera mesa de trabajo, el primer departamento con más de todo. Más muertos, más accidentes, o sea, Más somos los primeros en caletas. todo. Entonces podemos ser los primeros en ser Antioquia primero Federal. que está Ay, peleando. ay, ay. Bueno, yo voy ahí con mi Nacho, cosita. me permite una denuncia que ese día no hacemos Sí, denuncias señor, que nos bien envían pueda. los televidentes y también tienen opiniones sobre el tema que vamos a tratar hoy. Nos envían un televidente unas imágenes, unas fotografías de problemas de señalización. Mire que eso de la señalización es muy importante. Usted debe saber dónde hace el pare, dónde está la glorieta esta virtual, todo lo que tiene que tener las calles señalizadas, y nos envían un televidente unas fotografías donde hay problemas de señalización. Se está borrando la pintura de la calle y la gente no sabe para dónde es que va la flecha, dónde está la cebra, en fin. Esto es en la 73A con la 35 al costado de Santa Teresita y el supermercado Super Tomate. Nos dice el televidente, mire, no las repintan. ¿Usted ha visto esos policías Sí, también señor, acostados sí. que no los ve uno porque ya están del color del pavimento? Y uno Con brinca lo dañar más el de bueno. carro. brinca Y lo nadie más le de paga bueno. uno el carro. Exactamente. Y los Muy daños. bien. Esto Señor está sonando. alcalde Federico Gutiérrez, aquí lo queremos mucho, unas semanas muy bien, otras ahí vamos. Creo que le va a tocar aumentar el presupuesto, porque no solamente va a ser para tapar los huequitos, sino para repintar y Claro. volver a señalizar bien. Sí, está en una situación como bastante compleja todo Medellín, todo, yo no sé si todo el área metropolitana, pero Medellín en especial, uy sí, va a haber que meterle platica. Lina Moreno, ¿qué nos va a contar? Pues le cuento, Nacho, que pues ya sabemos, o algunas personas ya se informaron que Támesis este domingo le dijo no a la minería. Pues resulta que Jericó también va por ese mismo rumbo, porque ellos dicen que es más importante para ellos el cuidado de los recursos naturales, que tiene que ver con cultivos de los cuales su municipio pues está exportando muy buen producto, tiene muy buenas alternativas de producción agrícola, y por eso le quieren decir no a la minería. Se aplazó, obviamente la plenaria que iba a definir esto, se convertirían entonces en el segundo municipio en Antioquia que le dice no a la minería. Se aplazó digamos por calendario, más no porque haya personas que estén en contra de la iniciativa, de la propuesta. Entonces, pues la verdad ellos están muy contentos. Esperemos que sean más los municipios que se puedan sumar a esto, porque recordemos que detrás de esto pues también hay empresas muy grandes que están buscando seguir. Hermano. Es que tengo algo que decir sobre la noticia que nos está dando Lina, y es que acuérdese que la única forma en que se podría detener realmente esto es con una consulta popular. Los consejos están haciendo eso, comenzó Támesis, Jericó, y digamos que se está regando la iniciativa, pero el consejo no podría realmente prohibir esto. Acuérdese que el subsuelo y todas las explotaciones son de del quién? Estado. Del Estado. Son del Estado, y entonces lo que dice el viceministro de Minas ahora, que estuvo ayer por acá, es todos esos
acuerdos que se aprueben en los consejos, los vamos a demandar porque está, digamos que por encima la facultad que tiene el Estado de explotar ese tipo de yacimientos. Sí se podría hacer por consulta popular como lo han hecho ya en otras regiones. No, y la aspiración es hacerla. Lo que sí es curioso es que resulta que ya las entidades del Estado, digámoslo así, del gobierno central, estén más preocupados por darle gusto a los extranjeros que a los propios de los municipios. Me está cogiendo la noche, voy a tratar de agilizar. Juana Tortuga desde La Estrella presente, Beatriz Elena, me siguen hablando del Chagual. ¿Usted cuándo me va a traer imágenes del Chagual? Eso como que es, pues, mejor dicho, no hay donde parquearse entre la 65 con la 56, calle 65 con carrera 56, mejor dicho, que eso está invadido de carros y de motos. Yo no sé qué está pasando con la famosa propuesta que nos habían hecho de un carro que iba tomándole multas a todo el que está mal parqueado. Yo tengo carro, pero hay que aprenderse a parquear. Sí, o sea, no nos podemos tomar. Entonces esto va a tocar ser más coercitivos, pues, o sea, ser más duros desde la alcaldía. Bueno, Wilson, saludos a todos con noticias frescas. María Gladys Osa, querido, lo felicito, supe su programa. Por aquí Álvaro Montes desde Bogotá, gracias por estar viéndonos. Milena, buenas tardes, un saludo para todos, felicitaciones al programa. Por favor, hablen y toquen el tema del paro de maestros. Ayer hablamos un poco y tendremos que hablar porque nada que se frena, Pues seguimos en paro. Lina, buenas tardes, Nacho, qué pena volver a preguntar, pero ¿quién sanciona a las empresas de telefonía e internet que abran las calles y no las pavimentan o las pavimentan mal? Tiene toda la razón. Llegan a hacer estos trabajitos, muchas de estas empresas, y realmente la repavimentada, déjenlo que lo vamos a consultar y si existe alguna sanción. Bueno, muchas personas escribiéndome, qué cosa tan impresionante. Yasmín, por favor, información rápidamente. Bueno, Nacho, les hago una invitación para que visiten el municipio de Caldas, Antioquia, porque estamos en los Juegos número 36 de los Juegos Tradicionales de la Calle. Estos juegos se han venido desarrollando de diferentes maneras. Empiezan con una etapa netamente municipal que se dio en el día 19 de mayo, en el torneo académico que se dio el día de ayer y el día de hoy, y hay una fase nacional que se ejecuta el 1 y el 2 de junio, y hay un cuarto encuentro panamericano del juego autóctono y tradicional con países invitados como Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Venezuela. Yasmín, Entonces, le voy a decir una señor, cosa, me encanta, y ojalá que a eso le metieran más candela. Sí, señor. En España todos estos eventos tradicionales tienen una fuerza. Claro. Esos pueblos que la guerra del tomate, que el que haga más torres parados Sí. encima de los hombros. Sí. Y para que hacen sea unos Y estos eventos, sí. específicamente, los de carros de rodillos, es una de las competencias a nivel nacional Me e encanta. internacional, que son como los más apetecidos. La felicito, Sí, Yasmín, señor. me gustó mucho esa noticia. Don Alexea, Sí, señor. Oiga, les tengo una noticia de 150 años. ¿quién cumplió usted? No, señor. Oiga, Pues conservadito. por un lado, porque es que no podemos dejar que se nos vaya mayo sin hacerle de verdad que el reconocimiento hubiese pasado como sin pena ni gloria esta noticia. El libro 100 años de soledad cumplió 50 años el día de ayer, Sí. de haberse publicado por primera vez. Ahí estamos viendo la carátula original y dentro de todos los datos que uno se puede encontrar con relación a este libro, que gracias a Dios, a él tenemos nuestro Nobel de Literatura, ¿cómo les parece que Gabriel García Márquez estuvo 18 meses encerrado, año y medio, escribiendo el libro en su casa en México? Decisión que tomó de acuerdo a su señor, le dijo, bueno, mija, dejo de trabajar. Sí. Mijo, Exactamente. deje de trabajar y sienta a escribir. Para acabar de ajustar, 100 años de soledad ha sido traducido a 37 idiomas. Usted sabe que le quitaron Ale- un montón de partes importantísimas. Sí, y Por ejemplo, Lo en el redujeron. parto. En el parto, cuando no sé quién era la del parto, como que el muchachito salió caminando, yo no sé qué, güey. Eso, Una cosa Eso era realismo mágico total, era realismo mágico. una cosa horrible. 50 Eso millones. pasa en un hospital de Colombia. Claro, Sí. total. eso Pero usted no vio la noticia de esos días que salió un niño y él mismo salió Dando los caminando. primeros Sí. pasos. Y el otro que salió con la T de la mamá en la mano. Sí, eso es noticia estos Dios días. mío, Sí. por Dios. Impresionante. No, estos datos son inclusive mucho más gratificantes. 50 millones de ejemplares vendidos durante todos estos 50 años. En su primer tiraje se realizaron 8.000 ejemplares. Salió al mercado un 5 de junio del 67 en Buenos Aires y la editorial se vio obligada a sacar 4 reimpresiones Páreme ahí, más. Ale- Alexander, y aparte de venga, eso- señorita. ¿Ya se lo leyó?
Sí, señor. Y aparte de eso, es que Yo lo dejé Gabriel García empezado. Márquez... Duber, ¿usted se lo leyó? Yo sí me lo leí, lo ¿Sí? tengo allá en mi casa. ¿Usted qué va a Sí. terminar de comentar No, ahí? que Gabriel García Márquez, antes de hacer la primera entrega o la edición número 1, sacó 7 capítulos en diferentes medios, tanto Oh, sí, españoles señora. y uno colombiano. El Espectador fue el primer capítulo, para empezar a tantear los lectores, porque él decía como, no, esto no me gusta y no me termina como de cuajar. bien ¿Ya se la lo historia. leyeron todos? Yo no me acuerdo. Yo no. Yo no Liliana no no lo me lee. acuerdo. Vea, Yo no me acuerdo. es durito de leer, pero es entretenido. Nacho. Ay, tiene uno que tiene una muy buena Y memoria. te cuento una cosa, como Cuéntela dato rápido curioso. porque me cogió la En el noche. 2007, cuando Gabriel García Márquez cumplió los 80 años, en medio de las conmemoraciones sacaron una edición de lujo que contenía glosario para poder entender algunos Muy apartes bien. del libro. Y Apple ya lo tiene dentro de sus libros también, para que lo descarguen en iTunes. Juan David Vélez, gracias. Sé que usted siempre está pendiente de este programa. Jefferson Macías, saludos a todos los de la mesa. Alejandro Barrera, desde el particular bello. ¿Y por qué el particular? Es bello para muchas cosas, pero ahí vamos poquito a poquito en esta mesa, hablando de todos los municipios del área metropolitana y más allá. Duber, por último con usted. Bueno, Nacho, le voy a mostrar esta carita que es de asombro, porque así estuvieron los habitantes del municipio de Barbosa cerca del mediodía, a las 11 de la mañana exactamente, porque ubicaron cerca de la estación de policía de este municipio un artefacto explosivo a media cuadra de la estación de policía. Fue necesario que desde Medellín se desplazara pues personal antiexplosivos para que hicieran la inspección de esta zona. Finalmente ubicaron pues el paquete, era una bolsa que en su interior contenía una granada MGL. Esa granada por sí sola, pues así como así no explota, necesita un tubo pues para lanzarla y que detone. Pero estaba allí y las autoridades están investigando quién pudo haber dejado este artefacto explosivo, si hay alguna banda delincuencial o de quién sería, si la iba a entregar a la estación y se intimidó o qué es lo que está pasando. Doña María Gladys Sosa dice, nunca dicen la verdad, acabo de ver a unos periodistas visitando una zona en el Meta y lo primero un guerrillero con un fusil, ¡qué miedo! Sebastián García, usted está muy joven para este programa y me gusta que estemos llegando a la gente joven. Veo aquí caras, las caras que ponen en su imagen, gente muy joven. Germán. Es que quiero leer este mensaje de Nacho porque me pareció muy interesante, me parece muy bueno esto que dice nuestro televidente. O nuestro televidente. Maravilloso programa con sentido del humor, no tan rígidos como otros, tan acartonados. Es como si estuvieran en la sala de mi casa. Desde la oficina, la unidad de víctimas, conectado con este maravilloso programa. Jader, gracias por mirarnos. María Teresa Ochoa, también unas buenas tardes a la mesa de trabajo. Es muy interesante. Dicen solo la verdad, no usan mermelada. No veo noticias, ustedes me las cuentan. Nacho, gracias. ¿puedo hacer un desahogue ahí en medio Pero vea, minuto? tengo mis invitados que están que nos hablamos. Es que, nos vamos Nacho, de son unas independencia. imágenes que cogí en el centro que no me caben en la cabeza. Bueno, en la ándale. avenida de la playa, al mediodía de esta mañana que estábamos cubriendo la marcha de los profesores, pues me encontré que en la avenida de la playa, recordemos que están haciendo una intervención paisajística y pues me encontré allí en la playa que hay una parte donde están colocando unas materas, unas sillas. Ya se nos quejaron aquí. Sí, Nacho, ese Muéstremelas a ver, yo las quiero ver. zigzag, los carros pues pierden uno de los carriles realmente para la movilidad y tienen que estar zigzagueando, parecen como en una Es que es en la pista. calle. Mire, mire, mire. No. Esto Ay, parece como como a una la pista. A la Ah, pero muy izquierda, bonito. a la No, derecha. bonito ¿Usted sabe sí eso es. cómo A la se izquierda. llama? No, sí, bonito. No, dígame eso cómo se llama. No sé, Nacho. Eso se llama una chicana. Una chicana es lo que utilizan en los autódromos para que los vehículos no vayan rápido. Para A que mí, reductores de Para que vea velocidades. que a Nacho no le gusta el fútbol, pero le gusta el automóvil. sí señor, ¿Vio? y me gusta eso, me parece bonito, le da color, Nacho, le da... pero es- Nacho, eso el es bonito, problema- pues el eso no problema es es la práctico, movilidad. Nacho. Ay, qué movilidad. practicidad, No. pero si esa es la vía alimentadora ahí en la playa. Nacho, Y pero muy es que bonita, ese sí es- está. No, la Eso gente es corre una de las mucho ahí. cuestiones Véame que es ese para la bus, está que recuperación lleva del esa- centro. ¿Cómo No, así? no, Esa no, la no. vamos a La, hacer. las sillitas sí quedan muy mal puestas, las ¿Cómo dos que así? están ahí a la izquierda. Pero Por mire, Dios. esto llevan 10 días, estas materas llevan 10 días allí puestas y la gente me reportaba que se han presentado más de 20 accidentes porque la gente se pega Mejor contra dicho, las materas, no ya están bien vi para demarcadas ni dónde nada va de la esto. cosa. Pero es una Van a recuperación. Esto lo van a peatonalizar poner como las totalmente. pirámides del exalcalde Fajardo. Por Dios. pero Ahí grave. vamos a tener el comparativo. Ya A me mí desahogué. Las pirámides me gustan y a mí esto me gusta, pero tienen razón. Sí El está tema como de muy complicadito movilidad. mientras pasamos. Se la llevan por Bueno, delante. vámonos con... ¿Qué opinan ustedes sobre Antioquia Federal? Si saben qué es eso o no es eso.
Yo tengo a nuestros invitados ya listos y prestos para entrar al programa. Vamos a escuchar llamadas, muy atentos con el Facebook, muy atentos con el WhatsApp. Queremos hablar los antioqueños y este va a ser el programa para eso. ¿Sabe qué significa Antioquia Federal? Antioquia Federal es como Antioquia independiente. O sea, tratar una independencia del resto del país, que ya buscaba ya de días, hace tiempo. Es la manera como Antioquia se independizaría de Colombia, ¿cierto? En caso tal. No sé si de pronto sea alguna propaganda que esté pasando en estos momentos en algún medio. Antioquia Federal es algo que han querido hacer hace muchos años, de independizarse de los requisitos a nivel nacional para tomar sus autodeterminaciones y que las inversiones y el presupuesto de Antioquia sí rinda para todo lo que necesitamos. Antioquia Federal, generalmente los antioqueños nos creemos descentralizados a nivel nacional, entonces considero que es una teoría relativa a eso. Pues es algo así como que Antioquia pueda manejar sus recursos de manera independiente, formando parte de Colombia. Pues Antioquia Federal era lo que se supone iba a declarar como separándose pues de la República de Colombia, era algo que decía Pablo Escobar que iba a hacer. Pues Antioquia Federal yo tengo entendido que seríamos autónomos, independientes, que no dependeríamos del gobierno central. A ver, saber qué es Antioquia Federal no en exactitud, pero sí pienso que Colombia es un país de regiones y cada región tiene su forma de actuar y pienso que sería un buen momento para que las regiones, no solamente Antioquia, sino cada región del país, tratara como de manejar sus recursos independientemente, tanto económica como políticamente. Bueno, continuamos, se nos cogió la noche. Recuerden que tenemos nuestra encuesta en Facebook. ¿Usted qué opina? ¿Antioquia debería ser independiente, debería ser federal? ¿Usted qué cree? ¿Que sí o que no? Voten porque para nosotros es muy importante y más adelante Yasmín va a estar muy pendiente de todas las votaciones. Más, volvamos a poner ahí. Sí, bueno, yo les voy a echar un pequeño discurso como abrebocas a todos los de la mesa porque lo quise hacer y me senté pues como a mirar bastante. Y resulta que me encontré que por allá en el año 2000 un grupo de académicos e intelectuales presentaron el 29 de febrero del año 2000 el anteproyecto de Constitución Federal para Colombia. Y saqué una cosita, esto inclusive lo hizo, se hizo para Colombia, elaborado durante 2 años en Medellín por el Grupo de Estudios Constitucionales del Colegio de Altos Estudios de Quirama. Y esto se hizo por allá en el año 2000, lo presentaron. Pero obviamente la fuerza del centralismo es muy dura. Me llamó mucho la atención lo que dice. Dice, por ejemplo, este pedacito que me llama demasiado la atención y es como lo más importante. En el país se ha ido conformando un centro macrocefálico de crecimiento desbordado y muy difícilmente gobernable, mientras la periferia es cada vez más raquítica y atrasada. Ahí dejo ese abrebocas que me parece muy claro y muy contundente y pienso yo que todos los que vivimos en la provincia nos hemos dado cuenta de esto. El hecho de que la economía política del país se ajuste a las necesidades de Bogotá y en menor medida a Cundinamarca hace que todavía se hagan proyectos para conectar el centro del país con las demás regiones en vez de mejorar la conexión entre las regiones. Por eso, hasta hace poquito vimos el famoso proyecto de la Ruta del Sol, cómo conectar a Bogotá con Barranquilla, pero nunca se hablaba de cómo conectar, por ejemplo, a Barranquilla con Medellín. Ahí se veía ese centralismo rampante. Cambió un poquitico porque por fin nos reconocieron las famosas autopistas de la prosperidad, mal llamadas de la prosperidad para mí de la montaña, que en últimas todavía no sabemos si van a arrancar y si sí va a haber plata, y en últimas espero que no se vuelvan en otro elefante blanco como el túnel de la línea. Ya les voy a terminar. Bueno, el centralismo, hay una cosa que me impactó mucho, Germán Mendoza, ayer que estábamos hablando de Buenaventura, de su tierra. Diferencia económica. El centralismo está acentuando las diferentes regiones al no asignar de manera eficiente los recursos hacia los departamentos que aportan mayormente. Un ejemplo, y me pareció muy particular, Buenaventura, que a pesar de que representa para la nación en conceptos de aduanas alrededor de 5 billones de pesos, no recibe un retorno ni de un décimo. Lo hablábamos ayer, ¿cuánta plata entra y sale por ahí? Hablan de más de 5 billones y no reciben ni un décimo.
Y otro dato que me pareció importante que encontré, por ejemplo, el departamento del Casanare. ¿Sabían ustedes que a pesar de que, pues, de que lo vemos chiquitico y pero ha perdido, tiene el PIB per cápita de $44.000 y es de los más altos, el más alto de Colombia y se dice que es el más alto de América Latina? ¿Por qué? Por todas las regalías del petróleo, por todo. $44.000. Hombre, ¿y cómo hacen que esta gente no tiene aporte, no tienen municipios sin acueducto ni alcantarillados? Y así mismo pasa con el Chocó, La Guajira, Arauca y muchos otros. Voy a hacer aquí como una breve historia. ¿Sabían ustedes que Estados Unidos de Colombia existió? Duró 2 años, fue un estado federal que comprendía el territorio de las actuales repúblicas de Colombia, Panamá y en su totalidad y porciones de Brasil y Perú. Sucedió a la Confederación Granadina en 1861 y realmente duró pues 2 o 3 añitos hasta que llegó el señor Rafael Núñez y dijo, no, nada, era el Partido Conservador, vamos, esto no se puede ser federal, tenemos que volver a un estado centralista porque no nos vamos a minar y parece ser que todas estas diferentes estados se fueron armando, se fueron organizando, tenían ejércitos y no les gustó al centralismo. Les voy a decir, ¿ustedes saben cuáles fueron los 9 estados? Panamá, Antioquia, Magdalena, Bolívar, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Cauca. Esos fueron los 9 estados de esa república o de ese Colombia federal. Bueno, de ahí para adelante les podría echar mucha cháchara porque definitivamente, pues, o sea, encuentra uno que Colombia es un estado unitario donde todo se maneja desde el centro, donde ninguna localidad tiene autonomía. O sea, lo que nos dijo aquí el gobernador cuando lo tuvimos sentado, yo a qué le debo mi trabajo a la bandera de Colombia y no puedo decir ni más ni menos. Nosotros nos cogió la noche Germán Mendoza y yo hace algún tiempo, pues empezamos a hablar de temas, Antioquia Federal. Yo me estaba equivocando porque debería ser Colombia Federal. En ningún momento pretendemos, pues, volvernos en una república o republiqueta, como dice nuestro amigo. Pero, ¿cómo manejar esto? Y se alborota la cosa, mi estimado diputado Norman Ignacio Correa. Nos van a quitar 99.000 hectáreas, por Dios, eso es una cosa de locos. Y nosotros sin querer queriendo, hablando de Antioquia Federal, y esto pues como que nos pusieron la cerecita en el postre para que esto se alborote. Sí. Y usted empezó a hablar y dijo, nada, separémonos. ¿Qué pasó, mi estimado Norman? Pues yo, la verdad, no he dicho separémonos. Yo lo que he planteado es que la relación centro-periferia debe replantearse, que estamos hoy en una condición como país donde la inequidad, el centralismo, la poca posibilidad de llegar efectivamente a esos rincones como Belén de Bajirá, se da porque Bogotá define. Bogotá, los alcaldes y los gobernadores parecen limosneros. Sí, señor. Lo que vemos en los semáforos van a ser los alcaldes y los gobernadores a los ministerios. Este proyecto me ayuda, me da plata. Nosotros, los antioqueños, ponemos 13.6 billones de pesos a las arcas nacionales. A las arcas del país y se nos regresan 2.1 billones. Entonces, pues hay una situación de inequidad que es realmente alarmante en cuanto a lo que nosotros aportamos y lo que nos devuelven. Ahora, alguna gente dice que exacerbar los ánimos separatistas, para nada. Alguna gente dice que estoy hablando para la tribuna. No, lo que estoy haciendo es poniendo sobre el plano una discusión profunda que hay que dar como país. Porque, mire, en el concurso de las naciones, en el concurso de todas las naciones del planeta, el 16% son o de régimen federalista o de régimen autonómico. Y esas naciones producen el 70% del Producto Interno Bruto Mundial. Es decir, hay libertad económica, hay un orden consensuado y esas naciones producen riqueza. ¿Y esa riqueza qué permite? Responder al ciudadano. Esa riqueza que permite generar calidad de vida para los ciudadanos. Entonces, la discusión no es menor y no es tan simple como de salir a enarbolar una bandera y decir es que nos vamos a separar de Colombia. No. Pero usted me dejó triste con eso. Porque si usted que es político puede enarbolar esa bandera, ¿quién nos va a representar? Aquí nuestros amigos que sí son independistas. Los libertarios. Si no es alguien del sector político que llegue a decir, venga, vamos a hacer una nueva constitución, vamos a organizar este país, volvamos a lo federal. No es que Antioquia se separe y no, volvamos a todo el país federal. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Hay elementos hoy en la Constitución. El artículo 307 de nuestra Constitución plantea un camino a seguir,
la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial tiene una figura muy interesante, que es la de las regiones de administración y planificación, que no la hemos estrenado. Bueno, la Asamblea de Antioquia puso a estrenar la figura de la provincia hace poco, pero la región de administración y planificación no se ha estrenado, y el actual Plan Nacional de Desarrollo tiene un artículo, que es el 180, que habla del Programa Nacional de Competencias Diferenciadas. Ahí hay unos caminos, ahí hay unas opciones a explorar. Lo que pasa es que ha faltado voluntad política, y les tengo que decir con cariño, un diputado solo no hace verano. Pero yo tengo una pregunta y es precisamente respecto de eso. Tenemos las herramientas, pero digámoslo en lenguaje coloquial. ¿Usted sí cree que el gobierno central va a dejar que ciertos departamentos digan vamos a tener autonomía y no les vamos a seguir mandando tanta cantidad de plata por esa nueva figura? ¿Usted cree que el gobierno central sí va a permitir eso? Lina, lo que le leí al principio es que todo el poder de este país está concentrado en Bogotá. Sí, pues ya estamos cansados eso es de una eso también, cosa Nacho. macrocefálica, como lo dice ese artículo. Sí. ¿Usted cree que de Bogotá todas esas fuerzas políticas, económicas, etcétera, etcétera? No. Bogotá es Bogotá y el resto es provincia, no existe. ¿Y entonces cómo hacemos? Esa es la pregunta. Pero ojo, no estamos solos. El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, ha caminado, ha incentivado en la costa caribe este proceso, ¿no es cierto? ¿Qué quisiera yo? Hombre, el gobernador de Antioquia ha sido un poco timorato, se lo digo con respeto y también con aprecio. Aquí no hay nada de ir en contra del juramento de cumplir las leyes y la Constitución. Por el contrario, si Antioquia piensa en grande, hay que pensar un camino de Colombia federal o de Colombia con regiones autonómicas. Y ese pensamiento le cabe a Luis Pérez. Total. Le cabe a él. Ojalá de la mano con la Asamblea de Antioquia podamos seguir explorando este camino. Sin duda alguna, esto requiere una fortaleza política y una voluntad política. Pero ojo, no es que porque lo de Belén de Bajirá entonces nos vamos a ir en contra del Chocó, por el contrario. Y quiero ahí hacer una aclaración, con Chocó todo el afecto, todo el cariño. El 35% de los maestros oficiales de la nómina de la Secretaría de Educación de Antioquia son chocuanos. Y el comercio de Quibdó y el comercio del Chocó lo manejamos los paisas. Sí. Tenemos un vínculo casi que umbilical con Chocó. Usted decía ahorita una cosa que a mí me interesa, Chocó y Antioquia juntos, Pacífico y Atlántico también. Ah, ya, nos volvemos una región. Claro. Es que, o sea, ojo que la discusión suya es muy clara y de pronto también a mí me tocó ponerme en la posición. Yo antes quería pues, el país de Antioquia, no. A mí eso, ahorita a ustedes les doy la pelea. No, una Colombia federal, una Colombia autonómica, porque igualmente se sabe, no es lo mismo un costeño que un paisa, un caleño que un llanero. Somos un país de diferentes culturas. Entonces, o sea, llegó la hora de que empecemos como a reglamentarnos cada cual en su región. La riqueza de este país está en su diversidad y está en su gente. Y detrás de ello en los recursos naturales. Pero el federalismo o la autonomía nos permite decidir cosas. Ahorita estaban hablando ustedes de Támesis. Buen ejemplo. El gobierno nacional dispone de los títulos mineros. La gente allá dice, aquí la cultura es de patrimonio cafetero, paisaje cultural cafetero, no queremos minería. Si estuviéramos en una Antioquia federal o autonómica, eso es válido, pero como el subsuelo es de la nación, entonces el gobierno la puede Sí, entonces, por ejemplo, aspersar con glifosato. Debería ser una decisión propia, local. Por ejemplo, las zonas de normalización de las FARC. Algún municipio le dijeron, venga, ¿usted considera, cree, es posible? No, le toca y no chiste. Le toca y no chiste. Desde Bogotá. Bueno, vámonos con nuestros libertarios. Juan David Severiche. ¿Qué más hombre? ¿Cómo está? Libertario. Sí, señor. Y Luis Germán Contreras, segundo libertario. Cuénteme en esa palabrita, ¿dónde sale libertario de Antioquia? Además, porque ustedes dos están muy jóvenes y yo pienso como que no. Yo pensaba que esto iba a ser más de señores viejitos, todavía, pero ustedes están muy jóvenes. ¿De dónde sale todo esto? La palabra libertario aparece más o menos en los años 50, cuando los liberales de los Estados Unidos tomaron un rumbo mucho más izquierdista. Finalmente, en los últimos tiempos resultó que los demócratas ya no defienden tanto la libertad de expresión y se volvieron demasiado radicales. Los libertarios, ¿qué defendemos? La libertad, la de expresión y la libertad individual, pero también la libertad de negocios, la libertad de mercados. La palabra libertario es para separar a los liberales de ahora y retomar el concepto de los liberales clásicos del siglo XIX, esos que
escribieron la Constitución de Río Negro de 1863. ¿Ustedes por qué ni suenan ni truenan? O sí este movimiento ha ido calando, ha ido entrando. Pero aquí nos dio para hablar de eso algún día y esto se volvió una bomba. Y ahora con lo del Chocó, pues se alborotó más. Sí. Pero ¿por qué no se ha venido hablando de esto con más fuerza? Nacho, porque de todas maneras el libertarismo es una minoría dentro de la población en general. Y la otra cosa es que nosotros venimos siendo bombardeados desde hace mucho tiempo con unas ideas que vienen desde el marxismo, desde el keynesianismo, desde una cantidad de corrientes que se volvieron el mainstream. Entonces, si alguien está por fuera de esa opinión, casi que lo descartan, no entra al juego. Pero el libertarismo tiene una posición que está muy bien fundamentada, tiene su historia que es muy larga y que... ¿Qué es lo que ustedes quieren? Independencia. Pero independencia como Antioquia Federal, como comunidad autonómica, o que esto sea un país independiente. Queremos un país independiente, desde luego con una economía integrada a la colombiana. Es que sería muy tonto ignorar el mercado que está al lado. Pero eso es como decir que Panamá todavía estuviera integrado a la economía de Colombia. Eso no existe. O sea, o yo me liberto, pero quede libre o no quede libre. Pero muchos negocios se hacen con Panamá. ¿Cuáles pueden ser esos beneficios que puede tener Colombia, como ustedes ahorita lo mencionaban, a tener, o Antioquia en este caso, a tener un mercado totalmente libre en este caso? O sea, ¿cuáles podrían ser esos beneficios? Pues para los antioqueños, básicamente definir las reglas de juego. Liberar el mercado laboral, liberar el mercado financiero, libertad de negocios, básicamente. Bajar los impuestos. Bajar los impuestos automáticamente produce incremento en el recaudo, eso lo dice la curva de la FER. Lo explica muy bien las personas del Instituto Cato en los Estados Unidos. Y la razón principal por la que queremos separación es porque no estamos de acuerdo con el modelo socioeconómico de Colombia. Para nosotros es un problema muy grave hablar de Estado social de derecho y hablar de función social de la propiedad. Tenemos un abogado aquí en la mesa, abogado y profesor de AFIT, Cristian Zapata. Bienvenido al programa. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Abogado, este es un país presidencialista. Y eso lo sabemos desde hace mucho tiempo. Y ese presidencialismo nos ha llevado a un centralismo, yo pienso que muy nocivo. O sea, estamos demasiado yéndonos dependientes de todo lo que ocurre en Bogotá. Así es. ¿De cómo ve ese panorama? Pues yo creo que es un centralismo casi atabiliario, tanto que, como alguien decía, aquí basta viajar 2 horas desde una gran ciudad en cualquier dirección para encontrarte otro país. Eso ya da muestra de un centralismo salvaje, ¿cierto? Un centralismo salvaje. Ahora, es un centralismo también que de alguna manera se ha venido aminorando. Yo creo que desde los 90 hacia acá hemos venido en un proceso lento, gradual, pero al fin y al cabo proceso de dotar ciertas autonomías a las regiones. Por ejemplo, la elección popular de alcalde y gobernadores apenas desde los 90 y empezó, ¿cierto? Por ejemplo, ciertas delegaciones. Ahora, ¿para qué nos sirvió? ¿Para qué nos sirvió la elección popular de alcalde y gobernadores, por ejemplo? Para que las mafias locales se tomaran el poder en las regiones. Entonces, la autonomía por sí sola yo no sé si sea la solución. Porque, por ejemplo, también yo leía la entrevista que hizo el diputado diciendo los títulos mineros, por ejemplo, no se solucionan desde Bogotá. Es que Antioquia no lo soluciona desde Bogotá hace mucho rato. La Secretaría de Minas de Antioquia tiene ya autonomía, la única autonomía que tiene en el país, para fiscalizar y dar las concesiones mineras. ¿Eso ha arreglado la minería? No lo ha arreglado. Ahora, en el mundo también está haciendo agua el modelo autonómico. Tenemos ejemplos, porque es usual que las regiones prósperas planteen el debate de quererse ir. Le pasa a España con Cataluña, que se quiere ir y que los catalanes dicen que por qué tienen que mantener a los de Extremadura. Le pasa a los señores de Bolivia con los de Santa Cruz, que se quieren ir y dicen que porque el gas de ellos va a ser... Esto es usual, pero ese modelo está haciendo agua. El modelo español, por ejemplo, está haciendo agua. El ejemplo de cómo hace agua esto de las autonomías por sí solas es, por ejemplo, lo que pasó en Yugoslavia. Hoy día son como 20 países, yo no sé, ya se perdió la cuenta, que Kosovo, que Serbia, que Montenegro, una cantidad de paisitos chiquitos, indefensos entre sí, ¿cierto? ¿Para qué sirvió eso? Entonces, la autonomía por sí sola, yo no sé si sea la solución también. La autonomía por sí sola, ¿de qué sirve? Nosotros venimos en un proceso de autonomía desde hace 20 años, quizá 30 años.
¿Y para qué nos ha servido? Para que las mafias cooptaran el poder local, ¿cierto? Porque ese es el debate de siempre. La primera guerra que tuvimos nosotros aquí fue entre centralistas y federalistas. Esa fue nuestra primera guerra y eso nos costó muchísimo. Entonces, ¿autonomía para qué? Yo creo que por sí sola no es suficiente. Un poquito en el sentido de lo que está diciendo el abogado, pregunta para nuestros amigos libertarios es, ¿no es de pronto un poquito hacer cuentas alegres de lo que podría pasar si Antioquia fuera un país? Además porque eso podría también hacer que se regara como la fiebre en otras partes. Yo veía unas cifras que no son muy actualizadas, pero en el Valle del Cauca también se quejan por lo mismo, que es que damos 42,9 billones y nos devuelven solo 16 billones y que no nos hacemos respetar. Es decir, todo el mundo peleando por eso y no es un problema exclusivo de Antioquia. Es decir, que se riegue esto y todo el mundo quiera convertirse como la antigua Yugoslavia y cuando se va a ver la realidad, administrar lo que se creía que era mucha abundancia no lo es tanto y se encuentran con una realidad bastante complicada, diferente a lo que se sueña, digamos así. ¿No están ustedes pensando en que de pronto la realidad no sería como lo que se imaginan ustedes? Pues el caso de Yugoslavia, pues es interesante que lo traten, porque Yugoslavia era un país formado y sostenido por la bota de hierro de Joseph Tito. Entonces eran gente que no tenía la misma religión, el mismo lenguaje, los mismos orígenes étnicos. Y cuando Tito cayó, pues simplemente hubo un proceso de reacomodo, porque ellos no eran iguales y no tenían por qué vivir iguales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si vos miras otros procesos, como el proceso de Singapur, Singapur no dejó de comerciar con Malasia. Singapur simplemente buscó aprovechar sus oportunidades y se abrió al mundo. Entonces, eso es lo que el mensaje que queremos traer para Antioquia. Antioquia se está presentando un problema de descoordinación y ese problema se presenta con todas las regiones. Es un problema, no es que los mandatarios en Bogotá sean malos per se, algunos lo son, pero se presenta un problema de descoordinación. Entonces, necesitamos los recursos aquí y los recursos no están. Y sacamos los recursos de aquí y los recursos empiezan a secarse. Entonces, es un asunto de información. Desde Bogotá no tienen la información para coordinar las actividades de todos los departamentos. Y ese es el problema que se está presentando. Por eso, lo mismo que estamos sintiendo nosotros, lo sienten en la costa atlántica, en el Valle del Cauca y hasta en regiones que dependen de la asistencia del Estado, como el Chocó, como las regiones de Buenaventura. Yo tengo una pregunta. ¿Colombia sí está políticamente preparado para hacer una nueva constitución federalista? Y los antioqueños, los bayunos, los caldenses, etcétera, etcétera, están preparados para tener su propia constitución, porque eso es lo que entiendo. Un país federal tiene una constitución que coordina como todo, pero cada subregión va a tener su propia constitución, Nosotros sí estamos preparados políticamente para esto. Nadie nunca lo está, Nacho. Los Estados Unidos se separaron y lo que se necesitó fue una guerra revolucionaria para decirle al rey, muchas gracias, muy amable, adiós. La intención que tenemos nosotros con la propuesta de independencia es cambiar de sistema, no cambiar de amos. Lo que dice el académico aquí es muy cierto. El problema del modelo autonómico es que Antioquia se va a quedar, digamos, ya no con el 20% de lo que produce, sino con el 90%, por ponerle una cifra cualquiera. Si seguimos con el mismo sistema socialista de manejo internamente, lo que va a suceder es que las mafias van a pujar por esos recursos y por ese poder dentro del departamento. Es decir, usted tiene razón. Mantenemos el sistema, lo que mantenemos es en pequeño la corrupción. El análisis que hemos hecho es que el problema de Colombia es el centralismo porque es un país socialista que tiene un problema de manejo de información, como dice Juan David, y eso no funciona. El socialismo simplemente no funciona por problemas de manejo de información. Eso está demostrado, lo demuestra Jesús Huerta de Soto. Tiene unos videos muy interesantes en internet sobre eso. Yo les tengo una pregunta a ustedes y me voy a ir a un plano más pulpito. Y tengo que poner un ejemplo. Hay un programa de televisión, reality, que yo creo que nos ha mostrado en todas sus versiones año tras año, de cómo se crea la xenofobia entre los mismos colombianos. Y es el desafío. El desafío de las regiones, paisas no pueden con costeños, los costeños y los paisas no pueden con los bayunos, los paisas y los costeños no pueden con los cafeteros, y así sucesivamente. Odios. No, claro, y es crear unos odios a nivel nacional, o sea, elevados a la N potencia. O sea, eso a mí me parece vulgar, ese programa. ¿No creerían ustedes que independizarnos
empezaríamos a crear también unas discordias donde ya la gente no quiere a los paisas en otra ciudad y nosotros no vamos a querer a la gente de otras regiones aquí en Antioquia. Hasta visa piden por aquí. Claro, total, o sea, ¿no creen ustedes que potencializar ese odio entre los mismos colombianos? No es la intención del proyecto, y si vos ves hablar de pureza racial en un departamento como Antioquia, es una locura. Pero se habla de la raza antioqueña. Es una locura. Pero se habla de la raza antioqueña. Incluso alguien decía que una nación es lo que los nacionalistas deciden que es una nación. Es una cultura. Se habla de la raza antioqueña como si hubiera chinos, negros, blancos y antioqueños. Ya hay una cosa por lo menos peligrosa. Pero si vos puedes ver, y lo que eso es sumamente peligroso. Y lo que nosotros llamamos es que hay una cultura. Y si vos miras, te voy a poner un ejercicio simple para que miremos el asunto de la raza. Miren a su compañero del lado y sigan mirando. Racialmente no somos uniformes y nosotros no pretendemos que sea eso. Inclusive si Antioquia es libertaria, pues tiene la posibilidad de abrirse al mundo, a Colombia y a todo, como pasó con Singapur. En Singapur el 50% de los trabajadores son inmigrantes, porque necesitaban talento humano, había las condiciones de mercado y ellos votaron con sus pies y llegaron a Singapur a aportar. Nosotros esperamos lo mismo de Antioquia, que Antioquia sea un imán muy poderoso de desarrollo a través del libre comercio y de la libertad de empresa, y que todos los colombianos tengan en Antioquia una oportunidad de venir a trabajar y desarrollarse acá. Permítame, recibo un televidente, tengo en Emil, colapsado aquí, todo el mundo quiere. Por ejemplo, una pregunta que quedará ahorita para el final: ¿cuáles son los pros y los contras de independizarse? Isleni, buenas, ¿cómo me le va? Hola, bien, muchas gracias. Cuénteme, ¿usted qué? ¿Le gustaría una Antioquia federal, independiente, o le gusta seguir siendo colombiana? Pues no sé, si todo sería para mejorar, pues claro, sería mucho mejor una Antioquia federal. Ok. Pero yo los llamo porque quiero hacer una denuncia. Claro, bien pueda. Me parece muy triste que los niños y más los enfermos con enfermedades huérfanas estamos totalmente desamparados. Yo tengo una hija con una enfermedad huérfana, ella tiene hipoparatiroidismo y tenemos comeva. Y está supremamente difícil, ella necesita un cateterismo y no hemos podido de ninguna manera. Puse una tutela y el juez falló a favor de Comeva. Entonces, imagínese, o sea, no tenemos quien nos defienda. No, sí tiene quien la defienda. Déjeme sus datos por teléfono. Tuvimos ese programa aquí hace poco y sí tenemos quien la defienda. Déjeme sus datos, por favor, y le vamos a averiguar quién le puede colaborar con este asunto de las enfermedades huérfanas bastante complejas. Bueno, señores, oiga, diputado, y entonces ¿qué vamos a hacer? O sea, que entonces el gobernador tiene que llamar aquí a un sondeo, unas votos o qué. No, aquí hay es que esto tiene que sonar, es que esto no puede seguir así. Mire, Gandhi dijo una vez, todo es imposible hasta que se hace. ¿No es cierto? Aquí hay una idea que no es ni mía ni de ahora, es una idea que está en el ADN antioqueño. Es que 1863, en la época de la Constitución de Río Negro, Estados Unidos, y ahí salió. Colombia, Estados federales, ¿no es cierto? Aquí hay un ADN institucional que todavía circula por la sangre de los antioqueños. Salió de Río Negro, Colombia federal. Salió de aquí, de esa Constitución, Salió de Río Negro, y por eso pues también es simbólico que sea el Colegio de Altos Estudios de Quirama quien haga el fondeo de la propuesta. Aquí hay que seguir adelante. Algunos, por mi labor política, han dicho pues que yo estoy haciendo populismo, pero yo no estoy en campaña, yo no soy candidato a nada, yo estoy como diputado de Antioquia. Y esto no es un tema para la tribuna, este es un tema de discutir realmente y de fondo la relación centro-periferia. Porque el país como está hoy es un país que cada vez va a ser más inequitativo. Es que usted está proponiendo un tema más de país que de región. Es que esto lo deberían estar hablando en la costa, en el eje cafetero. Venga, ¿será que sí nos sirve tanto centralismo? ¿O será que nosotros como comunidades autónomas, es un tema de país, pero por algún lado tiene que arrancar, Lili? Diputado, me queda una duda. Hemos hablado de todo el tema de Antioquia Federal y usted lo propuso.
con el tema de Belén de Bajira, pero ¿quién realmente toma la decisión y dice, vamos realmente a apostarle a hacer una Antioquia federal? Es una decisión que la toma en este momento ¿quién? O sea, ¿qué ¿quién tan puede? práctico Sí. es el discurso suyo? Está buena. Esa es una muy buena pregunta. Realmente el espacio debido para la discusión es el Congreso de la República. Y es el Congreso de la República a través de una reforma constitucional profunda, ¿no es cierto? O, en su defecto, si fuéramos más al fondo, una constituyente. Lo que pasa es que yo realmente sí no le he puesto una constituyente porque eso podría generar otras cosas distintas. Una caja de Pandora. Sí, es eso. realmente se nos podría salir de las manos, pero a lo que sí hay que apostarle, y créanme que cuando yo planteo que se incluye una papeleta en las elecciones del mes de marzo, preguntando que si queremos una Antioquia federal o autonómica, no lo hago inocentemente. Lo hago para que quede inmerso en la discusión política y para que el nuevo Congreso, Lo tenga en cuenta. los que van a estar de candidatos, digan, bueno, ¿le apuesto o no le apuesto? ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Es más, a esta propuesta, y pues aquí lo dejo simplemente como abrebocas, una Colombia federal y con un régimen parlamentario, no un régimen presidencialista. Sería un camino a explorar bastante interesante, pero no es inocente que yo pida que se incluya la papeleta en las elecciones del año entrante. Es porque hay que comprometer a los congresistas que van a hacer para que den la discusión en el Congreso, porque los actuales me dicen que están con mucha mermelada y que no hay nada. Y los nuevos tendrán nueva mermelada. No sabemos. Abogado, ¿usted como que no le gustó? No, francamente no. ¿Por qué, abogado? A mí me preocupa en primer lugar como que el centro, o puede ser un error de percepción mío, el centro siempre es como el tema económico, siempre están hablando de los recursos, siempre están hablando de la redistribución de los recursos, como que va implícito esa idea de no querer compartir con los demás lo que se está produciendo aquí. Eso es como si la nación de buena primera nos llegara a cobrar el 40% del metro que pagó, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, eso Pero cierto, es por el modelo pero- capitalista que tenemos. Bueno, Ahí todo va a girar en torno a la plata. Entonces me parece que el argumento no puede ser solo económico, el argumento debe ser étnico, debe ser cultural, pero es que uno no solo vive con los iguales también, o sea, una convivencia entre distintos también se tiene que dar. A mí me llama la atención que hace unos años, por ejemplo, otro diputado de la Asamblea que comparaba al Chocó con excremento, ¿cierto? Y de buenas a primeras ya el Chocó dejó de ser excremento y se volvió un pilar para pelear por él, ¿cierto? Un municipio en el que coincidencialmente hay platino, oro, proyectos bananeros, un corredor vial interesante y una demanda millonaria que se le podría venir a Mutatá por 30 años de recaudo, de recaudo no debido, digamos, ¿cierto? Entonces yo creo que el argumento... El gobernador del Chocó acaba de decir que Antioquia debe retirarse del Chocó. Le da un ultimátum porque está diciendo que Antioquia está en prevaricato. Nos van a denunciar ya por prevaricato. Y yo solo termino... El diputado fue mal interpretado en su momento y utilizó palabras inadecuadas. Bueno, listo. Pero el Se sentido vale. era otro. También los medios de acuerdo. comunicación El dan sentido el era punto otro. De acuerdo, se vale, No, se eso vale. fue una Pero salida yo de solo- Abogado, usted Sí. me tiene como pensando mucho. Entonces, o sea, entonces la alternativa de este país es seguir con este centralismo que está acabando con No, todo el país. El centralismo es salvaje, el centralismo del país es salvaje. Lo que quiero decir es, el centralismo se ha menguado y los experimentos que han menguado ese centralismo no han funcionado. Repito el ejemplo de la elección popular de alcaldes y gobernadores. Tal vez, y le acepto ese argumento, usted dice, en micro se está replicando el mismo modelo que en macro, entonces no estamos haciendo nada, ¿cierto? Listo, acepto ese argumento. Lo que quiero decir es, la autonomía por sí sola no trae nada, ¿cierto? Si no trae un replanteamiento de modelo. Y a riesgo de sonar impopular, solamente les digo esto y se los digo como antioqueño. Si tomamos el tiempo de la Antioquia Grande, el Tolima hacía parte también, el gran capo guerrillero de acá, el gran capo narcotraficante de acá, el gran capo paramilitar de acá, ¿cierto? Si hubieran independizado hace 30 años, hubiéramos salvado a Colombia de un desastre colosal. Porque damos muchas cosas buenas y también hemos dado las peores cosas. Sí, pero me queda Pero como no una hay vez, todo. es decir, de pronto una Antioquia federal y lo que le daría cierta autonomía, digamos, para, por ejemplo, legislar en algunas leyes. Por ejemplo, es que el costeño le gusta tener su música todo taco y tener cerveza en la playa. Si ellos lo permiten, listo, en nuestra tierra lo permitimos.
Aquí podríamos decir, no señor, es que el que cometa el mal mínimo peculado contra el departamento se fue 100 años para la cárcel y tenemos la plata para ir a la buena cárcel. No cambiaría el panorama del país en ese sentido. Mira, nosotros tenemos porque es que aquí nunca nos van a hacer una reforma a la justicia. Nacho, por eso está pasando lo que está pasando. Por eso, miren las cárceles, todo es controlado de Bogotá. Entonces, Mira, Antioquia tiene un código de policía antes de este y antes del Nacional. Antioquia ya tenía un código de policía por ordenanza, lo debe conocer el diputado. Fue el primer experimento de Antioquia con un código de policía. ¿Para qué sirvió? ¿En qué nos desligó del resto del porque el país? señor de Bogotá, pero es que el señor de Bogotá no le importaba, al comandante de Bogotá no le importa. Es que a duras penas viene aquí escoltado con 30, pero no sabe cuál es la realidad. Nacho, en este momento estamos en la política de café para todos. Entonces, si hay un problema en la costa, se soluciona de la misma forma que se soluciona en el valle y de la misma forma que se soluciona en el llano. Y eso genera un problema de descoordinación y eso es lo que estamos viendo. Entonces, parte del argumento es, Antioquia no va a estar sola, va a estar soportada en la fuerza y en la pujanza de su gente. Que a alguien le saquen recursos a la fuerza no es solidaridad, eso no es solidaridad. Y la solidaridad de los antioqueños, cuando hablas del tema económico, requiere hacer empresa, pero también requiere de esa solidaridad de los antioqueños para cuidar de los demás. Voluntariamente, muchos antioqueños lo han hecho, el Hospital San Vicente de Paúl es una muestra de eso. Entonces, lo que es de que el sector público le extrae a los privados, eso no es caridad, eso no es solidaridad, eso es una obligación y por eso está mal llamado el título del contribuyente. Uno no contribuye, usted tiene que pagar porque el impuesto está impuesto. Nacho, nosotros el proyecto que tenemos es que el dinero y las decisiones se queden donde se producen y se toman. ¿Ustedes no quieren desmembrar a Colombia? No. ¿Ustedes no quieren que esto sea el país de Antioquia? No, ¿O sí? Queremos un país separado. ¿Ustedes quieren un país? Lo que Sí, pasa tienen es constitución redactada ya. Claro, lo Sí, que no queremos es que entiendan, primero que esto es un problema racial. Nosotros a eso no nos lo montamos. Al nacionalismo racial, olvídese. Sí. Lo que no queremos tampoco es desintegrarnos de Colombia. Comerciemos con los colombianos. Lo que pasa es que lo que Con queremos esos colombianos. Lo que queremos es poder desregular y regular los aspectos objetivos que producen la riqueza. Oiga, leía yo con mucho interés, una cosa es un país federal como lo es Alemania, España, y otro es un país confederado. No sé si ustedes saben cuál es la diferencia. Por ejemplo, por eso en Estados Unidos dicen que somos los confederados, porque las confederaciones tienen mucho más poder autonómico que un país federal. Y no sabía yo eso, por eso en Estados Unidos sí se siente esa gran diferencia, y ellos no son un país federalista y no confederado. Perdón, pero hay 3 excepciones para la federación, 3 excepciones en las que no tienen autonomía, en ejército, en política exterior y en impuestos. Sí, no, está bien, por eso, Entonces, no más, pero en el resto, pues, fume marihuana en este estado, que en este no me gusta, en este hay pena de muerte, y en este sí, en este, o sea, que hay una libertad. Pero en impuestos no, entonces el impuesto no se puede, se tienen que independizar si quieren autonomía. Por eso la propuesta es independentista. Entonces no estamos hablando de federación. No, por eso quise hacer la acotación, no, porque yo hasta allá tan lejos no he llegado, yo no me imagino pues aquí sacando visa para ir a Colombia. Pues, no me imagino, llegando allá a Puerto del Río, pues, y la aduana para entrar a Colombia. Pero es que hay una pregunta que yo te hago. El valor de un pasaporte colombiano es el 73% de tus ingresos. Que esa es la carga que estás pagando. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer aquí en Antioquia es, ¿un pasaporte tiene ese costo o no? Yo personalmente pienso que no. No tiene por qué valer un pasaporte el 73% de mis ingresos. Y esta es una discusión que yo le agradezco a Nacho por traerla a la mesa, porque es una discusión seria, es una discusión muy normal. Preguntarse, bueno, ¿dónde es mejor tomar las decisiones? ¿Allá en Bogotá, donde no tienen la información para tomarlas, o aquí? O en el municipio en donde están sufriendo el problema. Señores, permítanme, primero una llamadita, tengo que hacer un corte comercial, es obligado porque nos está cogiendo la noche con este tema tan apasionante. Franci. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Muy contenta con este programa tan bueno. Qué tan rico, me alegra mucho que sea televidente nuestra. Es, mejor dicho, excelente programa. Siempre los veo, dejo de hacer las cosas por verlos. Y el de hoy sí que me tiene apasionada. ¿Y usted qué opina? ¿Y usted qué opina? Yo estoy de acuerdo que si todas las cosas que se vayan a hacer en Antioquia son para mejorar, aquí estoy para apoyarlos.
Yo lo que siempre pienso, esto es como un matrimonio. Si se necesita el divorcio, hay que divorciarse, porque es que no podemos vivir a merced de los grandes y que vayamos a pedirles como limosna, no, porque todo el mundo aportamos trabajo, ideas, estudio, de todo. Y entonces hoy en día aquí en Antioquia, ¿qué tenemos? Nada, porque tenemos que ir a merced de arriba. Yo tengo mucho respeto hacia todas las personas que están ahí en la mesa, pero tenemos que pensar ¿cómo es que le vamos a entregar una Antioquia si no somos capaces de entregar un Colombia? Entonces pensemos en lo que nos rodea a nosotros, en nuestra Antioquia, en nuestros municipios. ¿Usted dónde ve los problemas mejores? En su casa. ¿Quién le arregla a usted su problema? Es usted, no el vecino. Entonces, hombre, estas personas preparadas, intelectuales, berracas, echadas para adelante, cojan y apodérense de Antioquia, mostremos ejemplo. Doña Francia, muchas gracias, muy querida. Y sé que, como doña Francia, una cantidad de personas que nos quieren ver. Bueno, voy a hacer una breve pausa, primero con una recomendación. Es que si usted se quiere trasladar a Colpensiones y pasó el término para hacerlo, ahora es posible. Tu Futuro Abogados tiene la solución. La doctora Paula Andrea Escobar Sánchez es abogada especialista en pensiones. Atiende en Medellín, Cali, Pereira y Manizales. www.estufuturo.com.com. La consulta es gratuita. Este mes en Orto Implant, ortodoncia, restauraciones, extracciones y blanqueamientos 2x1, implantes 3x2 con raíz, soportes y corona. Paga 2, lleva el tercero gratis. Prótesis, pagas el mayor valor y la segunda a mitad de precio. Sedes, Parque de Envigado y Centro Comercial El Punto de la Oriental. Teléfonos 379-1869 o 511-8383. Bueno, no me da tiempo a doña Doris, a Matiz, a Diana, en fin, o sea, ustedes no se alcanzan de imaginar, me alegra, Sebastiana, Edwin Lara, Juan Carlos Escobar, Didier, JC, Andrés, en fin, todos aquí están opinando. Los antioqueños tenemos la mala marca ante el mundo como Pablo Escobar, La Coca y Uribe. Sería bueno limpiarnos esa imagen. Aquí dicen de todo, apoyando, sí, Antioquia Federal, queremos tan... El abogado será que no es antioqueño y quiere que sigan pisoteando nuestra Antioquia. No, pero es que esto es un programa de debate y eso es lo bonito. Aquí hablamos de todo, rico, bueno. José Fernando Gil. Pregunta para Juan David Luis Germán. ¿No son ustedes como un par de soñadores en un mundo irreal? Responde usted primero, yo. El más soñador que responda primero. Los modelos a los que nosotros nos referimos y con los cuales redactamos la Constitución, que no lo hicimos nosotros solos, desde luego, son los dos países más exitosos como referentes económicos y de respeto a los derechos humanos, Suiza y Estados Unidos. Entonces, el que habla de soñar, habla de socialismo, una cosa que ha fracasado en todas partes, sin excepción. Incluso en los países escandinavos te los muestran cada rato como si fueran grandes ejemplos y resulta que Suecia, su mayor crecimiento fue entre 1870 y 1950, antes de que el estado de bienestar empezara a comerse todo. Entonces nosotros estamos hablando desde realidades. Él y yo somos empresarios y para nosotros lo importante es la prueba. La prueba es que los Estados Unidos son ricos y cuidan mucho de sus ciudadanos. La tasa de homicidio en los Estados Unidos es 5 veces menor que la de Colombia por cada 100.000 habitantes y son 320 millones de habitantes. Suiza tiene uno de los ingresos per cápita más altos del mundo y tiene una democracia parlamentaria. Ellos eligen un Consejo Federal, por supuesto que está plasmado en la Constitución. Nuestra Asamblea se transformaría en un Consejo Federal. Entonces, nosotros no soñamos, nosotros simplemente nos referimos como buenos empresarios a lo que es exitoso y probado. Pero me refiero a soñadores en el sentido de que para que una propuesta esta como la de ustedes tenga acogida se necesita mucho. Y uno no ve que haya esa acogida, o no aparentemente, quizás sí, de esas ideas que ustedes tienen. Podemos preguntar, y eso es lo bueno, que todavía estamos en una democracia. Entonces, la propuesta del diputado de preguntar es una muy buena iniciativa. Y de todas maneras, estamos en un punto donde hay que tomar decisiones. Mira que podemos caminar de la mano de Colombia hacia donde va Colombia, o decir, yo no tengo por qué ir allá y menos obligado.
¿Qué es lo que ha pasado? Mira que el no mostró en parte eso y los porcentajes en Antioquia y en otros departamentos como Santander fueron muy altos pues, en contra de los acuerdos. Entonces, también es una expresión de decir, no, es que yo no quiero hacer parte de ese proyecto. Pero ustedes, ¿qué han hecho para promover su propuesta? Vinieron a este programa. Aquí están, para que no se quede como los soñadores que tienen esa idea. Lo primero que hicimos fue desaprender muchos años de mentiras sobre los sistemas políticos. Lo que dice el abogado es cierto. ¿Por qué vamos a repetir en Antioquia el mismo sistema que es fallido en Colombia? Lo que le repito, lo que queremos es cambiar de sistema, no de amos. Yo tengo una pregunta y es para el diputado, ¿qué hacer precisamente para que esto no se quede en idea? O sea, ¿qué hacer para que el ciudadano del común empiece a creer que esto es posible? ¿Cuál es el siguiente paso? Que es posible tener una Antioquia diferente, que desde la posición de que estamos cansados, de que estamos hartos, de que estamos aburridos, de que siempre nos estén manipulando, los recursos se vayan para otra parte, de que no es solamente el sentido económico, sino que es mucho más allá de tener una identidad y que de verdad valga la pena creer, no en este sueño, sino en esta idea, el ciudadano del común, ¿qué puede hacer? No solamente para manifestarse a favor de esta idea, sino para ponerlo por obra y empezar a caminar exactamente en algo que se va a hacer realidad. Bueno, un grupo de jóvenes en el año 1990 metió una papeleta adicional y ese grupo de jóvenes, donde estaba el actual procurador Fernando Carrillo, permitió que se convocara una Asamblea Nacional Constituyente y que tuviéramos a partir del año 91 la nueva Constitución. Sí, señor. Todo el mundo decía que eso no se podía, que era imposible, y se pudo. Dijo Gandhi, nada es posible hasta que se hace. Sí, señor. ¿Cierto? Entonces, aquí hay un camino por recorrer. A mí me encantaría que el gobernador de Antioquia un poco se tomara el tema más reflexivamente, más tranquilamente, porque si vamos a pensar en grande, esta idea es para no solamente pensar en grande, sino actuar en grande. Yo, insisto, lo planteé con el tema de Belén de Bajirá como un detonante a este asunto, pero esto no es en contra del Chocó. Esto no es en contra del Chocó. No, es del modelo de país que tenemos. Sí, pero es el momento, claro que y es sí. la discusión, y es permitir que se caliente el ánimo sin llegar pues a extremos, el ánimo argumentativo. Lo mejor de la democracia es el disenso. Don Alex Rojas Patiño, ¿de qué sirve ser Antioquia Federal si aquí han salido los más corruptos del país? ¿Usted está tan seguro de esa apreciación? Yo no quedaría así, o sea, eso es como ver el vaso. Entonces aquí todos somos pillos. Sí. Y por eso somos tan pujantes, porque somos muy pillos. No entiendo por qué hay gente que todavía piensa en estas cosas. Y entonces vuelve y me dice para que nos seguirían robando y asumiendo a nuestra gente en más pobreza y lacayos del GEA y políticos del turno. Por Dios, usted ha ido al Chocó, usted ha ido a Buenaventura. Es que nosotros estamos viviendo, o sea, sabemos que hay muchas dificultades, pero tenemos una ciudad que ahí va. Lo mismo Pereira, Cali, algunas ciudades van y han ido aprendiendo. Y nosotros los electores somos los que tomamos las decisiones, señor. Entonces usted es el que está votando por el que no es. A mí me da como rabia eso porque, o sea, es que mira, este país está en la debacle. No, se están haciendo. ¿Usted qué me quería decir? Que No, sí. Como que me alboroto y me apasiono con esto. Pero entonces, entonces aquí todo el mundo es un pillo, un bandido. No, Nacho. pero los colombianos somos más buenos, pues. O sea, los colombianos buenos somos más. Siempre hay que decirlo, porque por uno, por dos, pues, acabados. Que ahorita el diputado tocaba un tema importante y lo mismo los otros compañeros sobre Belén de Bajirá y sobre las reacciones que ha tenido a nivel nacional todo este tema. Y pueden decir, no, es que los antioqueños están bravos o están haciendo pataleta y ardidos simplemente por este tipo de decisiones. Nada más un fulcito del presidente, el gerente, el director del IGAC, cómo tomaron la decisión, supuestamente que dijeron que no iba a ser solamente por darles como el paso al paro que había en Chocó, sino la decisión plenamente que estaba pues como salvaguardada para tocar otro puntico más adelante. Escuchemos estas palabras. Que el IGAC tiene una función estrictamente técnica y no política, y no existe diferencia, no existe animadversión contra ninguno de los dos departamentos en conflicto. Los límites descritos en la Ley 13 de 1947 vigente son los que corresponden a la realidad geográfica. Y traigo este tema a colación y es porque eso fue como la papeleta. O sea, decían, si le quitan a Belén de Bajirá a Antioquia,
nos independizamos o empezamos a dar en marcha Antioquia yo Federal. pienso que no es ¿En qué independizarnos va? también, no, es no quedarnos callados. Sentar Es que no el podemos dejar precedente. que, pues, o sea, quedarnos callados ante tanta cosa, pues no está bien, ¿o no es así, diputado? Sí, con este tema del IGAC, que este señor nunca sale, y menos en una locución desde la presidencia de la República, este tema es una canallada realmente. Este tema es sobrepasar la división de los poderes e irse a entregar un territorio para solucionar un paro cívico. Pero adicionalmente, nosotros vamos a recorrer el camino institucional. Demanda ante el Consejo de Estado, demanda ante la Procuraduría a los funcionarios que se extralimiten en funciones. Y lo que él dice es el argumento de Antioquia. Si los límites no son dudosos, y así digamos que las comisiones de ordenamiento territorial lo devolvieron el informe del IGAC el 14 de diciembre pasado, porque los límites no son dudosos, pues claro, si todos los mapas oficiales que han salido del IGAC ponen a Belén de Bajira en Antioquia. Entonces no hay ninguna duda, Belén de Bajira es de Antioquia. Diputado, con eso que usted menciona ahorita, lo mencionaba también el abogado Cristian Zapata, y a mí me queda la duda porque él dice que el municipio de Mutatá puede tener problemas debido a una cantidad de impuestos que le ha cobrado en tema de Belén de Bajira y demás, porque hay otro municipio que lo está reclamando. Realmente, ¿cuáles son los problemas? Y lo pregunto por lo que dice el diputado acá presente, es si han salido varios mapas y es realmente el departamento de Antioquia quien ha hecho la inversión en este corregimiento, ¿por qué puede tener problemas el municipio de Mutatá? Básicamente porque hay ya una decisión judicial que no le dio la razón a Antioquia, podemos decirlo. Hay una decisión del Congreso que dijo no son límites dudosos, y a la hora de que se ratifique, aunque sea de manera anómala, y estoy de acuerdo con eso, en que los técnicos no deberían salir, ni siquiera, uno de los técnicos ni siquiera les debería conocer la cara, ¿cierto? Entonces hay una permeación política maluca, pero a la hora de que se ratifique, aunque sea de manera anómala, que ese territorio va a ser de Chocó, Río Sucio, que es el municipio que se lo apropiaría como corregimiento, seguramente, muy probablemente va a intentar una demanda de recobro por todo el recaudo que ha tenido Antioquia durante esos tiempos. Entonces Antioquia le puede ¿Con cobrar, razón o no? entonces Antioquia le podría cobrar también a Río Sucio por toda la inversión que ha hecho en este corregimiento. Ahí nos vamos a una pelea. El diputado se pone bravo con eso. Ojo, 1975, ordenanza 47, establece que Belén de Bajira es corregimiento del Chocó. Aquí no lo dijo el gobernador. Año 2000, ordenanza número 11 del departamento de Chocó, de la Asamblea del Chocó, declarada inexequible por el Consejo de Estado. ¿Qué dijo el Consejo de Estado? Señor, usted no puede nombrar un municipio en territorios que no son de su departamento. Está la gran contradicción. Sí. Entonces, oiga, es que aquí hay un Consejo de Estado, es que aquí hay división de poderes, es que... Diputado. Óigame, venga, permítame un momentico que tengo cosas importantes. Hernán Rendón, intentar cambiar da una oportunidad. El no intentarlo nos condena a seguir en lo mismo. Yo quiero que escuchemos las palabras de Juan Luis Mejía, el doctor Juan Luis Mejía, rector de la Universidad de AFIT, porque también queríamos escuchar a la academia opinando sobre Antioquia Federal. Yo creo que es un error hablar de Antioquia Federal. Lo que sería un Estado federal, la nación, sería Antioquia Federada. Sin embargo, yo creo que ya pasaron esos tiempos del federalismo. Yo sí estoy de acuerdo en que debe haber una reorganización del Estado en donde las regiones tengan mayores autonomías. Pero también creo que desde cada rincón de Colombia debemos ayudar a construir una nación, que es la nación colombiana, que todavía nos hace falta darle un perfil y una identidad. A mí me gustaba mucho como don Gonzalo Mejía empezaba sus discursos, que decía colombianos de Antioquia. Y entonces yo creo que tenemos que sentirnos también desde Antioquia como colombianos, obviamente con unos niveles, dijéramos, de autonomía financiera y autonomía administrativa mayor que la que tenemos en estos momentos. Y también una digamos, también judicial. Una apreciación. Sí. Pues porque si seguimos administrativamente, pues listo. Financieramente, Pues ¿y judicial justicia, qué? sí. Porque es que lo que usted dice es muy cierto, listo, les vamos soltando, allá están todos los corruptos viendo a ver cómo se roban. Mientras más les entregamos, tan claro.
porque en ese sentido somos absolutamente débiles. Hay una persona que sí dice que le gusta mucho Antioquia Federal, y es el doctor Sergio Ignacio Soto, director ejecutivo de FENALCO. Ante este tema de trascendental importancia, como lo es de revivir y analizar nuevamente una Antioquia Federal, creemos que la coyuntura es bien interesante. No solo por este tema puntual de Belén de Bajirá, sino que temas como la reforma tributaria, el proceso de paz y por ende plebiscito, desconocimiento del resultado y sobre todo en Antioquia, donde la mayoría dijimos que no. Igualmente el posconflicto, temas de injusticia e inequidad en materia de la retribución que recibe Antioquia cuando contribuye de manera inconmensurable con el fisco y la Hacienda Nacional, hace pensar con mucha seriedad, con mucha profundidad, temas de esta naturaleza. Obviamente en el marco constitucional, legal, pero aquí invocamos a una gran solidaridad, integración de las fuerzas públicas y privadas, de todos los gremios de Antioquia, de todos los referentes, para que estemos aprovechando esta situación, lo reitero, y trabajando con claridad, en especial de cara al nuevo proceso electoral, de frente a quien va a asumir las riendas presidenciales, para que tengamos unas reglas claras. Aquí recuerdo el principio de los sabios juristas: definid y no disputaréis. Y es muy importante, por la integridad territorial, por la ética pública que se debe manejar desde el gobierno central y por la descentralización, la desconcentración y por los regímenes autónomos, el que tengamos una identidad desde Antioquia, que se nos respete y que igualmente nosotros nos hagamos respetar. Nos parece muy interesante el liderazgo del señor gobernador, de la Duma departamental, y estaremos atentos a trabajar en las mesas que se están invocando para tal efecto, ante todo defendiendo la jurisdicción, territorialidad y soberanía del departamento de Antioquia y de sus habitantes. Vamos a tener que recoger firmas, don José Fernando Gil. ¿Usted quería hablar? Sí, a propósito de lo que hablaba el doctor Soto, le pregunto al diputado, ¿hasta dónde se ha metido la bancada antioqueña en el tema? Porque uno percibe, quizás es errada mi concepción, de que esto se lo están dejando mucho al gobernador y a usted en la asamblea, pero la bancada antioqueña en el Congreso ha sentado posturas, ha hablado con usted, han ya están así descentralizados. Propuesta. Deben estar muy centralizados, muy contentos. Pues están muy mermelados. Y... Pues la verdad, hasta ahora no me ha llamado ningún congresista. Pero si estuvo uno en la asamblea ayer o antier. Estuvieron tres. La doctora Paola del Centro Democrático, Nidia Marcela del Partido Conservador y John Jairo Y con Roldán. Representantes son más de 20. ¿El resto qué? Son 30 más o menos en total los congresistas antioqueños. Yo creo que ellos también tienen que fijar posición. Y, insisto, el llamado al señor gobernador de Antioquia con profundo respeto por él, pero él no puede ser timorato con esto. Él no puede simplemente decir que es que juró cumplir la ley y la Constitución. Perfecto, pues es que hablar de federalismo o hablar de autonomías no es incumplir con la Constitución y la ley. Y él, que es el líder de este departamento, está llamado a liderar, digamos, esta propuesta. Yo como diputado le he puesto el empeño, las ganas, pero insisto, un diputado solo no hace verano. Un diputado solo no hace verano. Aquí hay que escuchar el eco y me gusta mucho lo que habla el doctor Sergio Ignacio Soto, es que aquí hay hombres grandes, aquí eso de Pablo Escobar ya murió. Claro. Sí, dejémoslo allá donde está. Eso. Es que aquí hay gente buena, aquí hay gente echada para adelante, aquí hay gente trabajadora. ¿Y por qué no seguimos hablando de don Gonzalo Mejía? Pionero antioqueño de pura cepa, Nicanor Restrepo. Sí. O sea, son más los buenos. O sea, aquí pues ya, el señor que me regañó ahorita, don Alex Rojas, ya me dijo, el país está sumido en corrupción rampante. Antioquia, no todos sus dirigentes son pulcros y éticos. ¡Obvio! Y aquí, y en Suiza, y en Estados Unidos. Es que pues, pensamos que Suiza la paraza, no, allá también hay corruptos. Pero en la debida proporción, como diría. ¿Sí o no? Lo que no se puede hacer, Nacho, es como tratar de no desconocer esos temas, porque yo estoy de acuerdo con el señor. Hay gente muy buena, hay gente muy seria, pero también hay de lo otro. Entonces la pregunta para Luis Germán y para Juan David es ¿cómo hacer para que no pase lo que dice el profesor acá? ¿Cómo hacer para que esos problemas de un país, que los sufrimos todos, no se trasladen en pequeño a una república como Antioquia? ¿Cómo hacer para que los corruptos no lleguen a tratar de vorazmente hacerse del poder
y convertir esos problemas del país en un problema de otro país dentro de un país. Es decir, ¿cómo vacunarse para eso? La resolución práctica es que cuando usted combina plata y mucha burocracia, más capacidad de regulación, lo que tiene es un grupo de clientes empujando por privilegios a los políticos. Inmediatamente eso genera corrupción. ¿Cómo se elimina? Primero, un Estado mucho más pequeño, una constitución de derechos negativos, no de derechos positivos, que ese es el problema que tiene Colombia, donde cualquier cosa es un derecho y entonces el gobierno tiene que salir a buscar los recursos para garantizarlo. Explíqueme eso, por favor, esa parte de los Todo derechos. es una garantía en Colombia. Sí. Pero Todo es una ¿cómo sería garantía. entonces la Hasta Constitución con esos derechos negativos? Como la es de los Estados Unidos, es decir, el gobierno solamente puede hacer unas pocas funciones y todo lo demás le está prohibido. ¿Listo? También sí, además, perdóname, Juan. Un ejemplo. Un ejemplo. Sí. De ¿En derecho. qué cambiaría? ¿En qué cambiaría? Derechos negativos. De derecho negativo. Un ejemplo, por ejemplo, pues en Estados Ejemplo, Unidos, por el ejemplo. ejemplo de esa situación. Juan, usted que se lo sabe Usted ya mejor. tiene una Constitución, ¿ahí qué diría, por ejemplo? Bueno, es que no es el derecho como tal y lo que está redactado, sino la interpretación. Entonces, ¿qué pasa? Una cosa es uno tener derecho a la educación. En la visión positiva quiere decir que te deben garantizar el derecho a la educación. Pero en la visión negativa es que nadie puede impedirte que te eduques. ¿Cuál es el problema con la visión positiva del derecho? Que requiere energía externa. Entonces, no solo requiere de los dos actores, el Estado y la persona, sino que requiere, porque el Estado no tiene recursos, el Estado solamente los toma de otros. Entonces, para garantizar los derechos de otra persona, es necesario que el Estado le quite a otros. Y ahí es donde empieza el problema de coordinación, porque o quita mucho acá y no acá, y eso es lo que estamos viendo. Entonces, por eso es la visión negativa del derecho. Lo que hay ahorita, que no hay plata para nada. Sí. Abogado, usted quería decirnos algo. Solo algo muy breve que me llama la atención que también se habla aquí como si Antioquia hubiera estado marginada del poder político central. Señores, tuvimos 2 periodos de un presidente antioqueño que gobernó prácticamente con antioqueños. Y es más, las grandes contrarreformas centralistas que menguaron todo este proceso de autonomía que venía pasaron en el gobierno, en el gobierno antioqueño. Entonces hablamos como si Antioquia hubiera estado al margen del poder central. Ya hemos tenido experimentos de gobierno antioqueños y no han solucionado esto. Pero mira que el argumento es el mismo. Así el presidente fuera antioqueño, y esto es más una prueba que... Así el presidente fuera antioqueño, él tenía el mismo problema de coordinación y seguía pasando lo mismo. Hombre, que los recursos mejor administrados son mejor que la mermelada. Sí, eso puede ser, eso es cierto. Pero el problema es el mismo, es un problema de información, no es un problema de que las personas sean buenas o malas. Pero no hubo autonomías para Antioquia en ese periodo ni nada. Ahora, Claro. una segunda cosa muy breve, ningún proceso de autonomía o de independencia se da de manera pacífica. Y ustedes lo sabrán en la experiencia del mundo. Esto siempre desata guerra. La Constitución de Río Negro nos costó 3 guerras, ¿cierto? Sí. Eso es una... Pero, ¿cómo así que ninguna? Porque, o sea, Checoslovaquia se desintegró pacíficamente. Los checos y los eslovacos, Noruega y Suecia se separaron pacíficamente. Si Santos fue capaz de hacer un acuerdo de paz con un grupo que destruyó el país 50 años, nos merecemos los países una guerra por proponer algo de manera civilizada. No, para nada, para nada. Solo digo que la experiencia muestra, porque claro, Checoslovaquia se desintegró en medio de toda una desintegración de la gran Pero potencia. a razón ¿cierto? del miedo no nos podemos quedar como con la misma posición de que Bueno, vamos a estar ahí. y llegado al caso ensimismados. hipotético que esto se dé, que eso suena como muy bonito, como dicen, estamos soñando en grande, pero llegado el caso que esto se dé, hay unos acuerdos de paz firmados en Colombia, en la actual Colombia, y Antioquia hace parte de, o tiene unas zonas veredales transitorias, ¿cierto? ¿Qué pasaría con esas zonas veredales en este caso? Qué positivismo el de Yasmín. Que esto No, se pero- aguanta de 2, 3 años. No, sí, No, ya lo aclaró que es hipotético. No, Por eso, me encanta, hipotético. me Es encanta esa hipotético. hipótesis. ¿Qué sería? Salen los ¿Qué guerrilleros. Porque pasaría? queremos que Nosotros- pase, entonces usted lo aceleró y eso está bien. Claro. Nosotros respetamos lo que dijo el pueblo antioqueño el 2 de octubre. Si los acuerdos no son válidos en Antioquia, los acuerdos no son válidos en Antioquia. Es así de Así de simple. fácil. Don Jaime Duque, ¿cómo me le va? Muy bien, Nacho, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué nos quiere comentar? Un saludo a usted y a todos los de la mesa. Pero, oye, pues uno así de entrada pensaría que, claro, pues es que nosotros tenemos todo para ser un país. Tenemos costas, montañas, páramos, recursos hídricos, recursos minerales, capacidad técnica, plata, ¿cierto?
pero con todo lo que uno escucha ahí, aparte de los panelistas, se da cuenta de que esto tiene mucha tela donde cortar y que es un tema que hay que analizar más profundamente. No es tampoco así como tan a la ligera. Sí, señor. Sería muy bueno conocer la opinión de los antioqueños, o sea, de la gente que de común que se manifieste a través de una red social, no sé si tienen algo ya implementado para eso, alguna forma de que se sepa cuántos de nosotros comulgamos o no con la idea y comenzar a madurarla, porque el liderazgo hay aquí y como decía el abogado ahorita, pues es cierto. Él no dice nombres propios, pero el señor Álvaro Uribe ha hecho muchas leyes que han perjudicado al país de alguna manera y a los antioqueños. Pero él no es el único líder que hay en este departamento. Aquí hay mucha gente valiosa, como usted dice, los buenos somos muchísimos más, solo que no hacemos valer nuestro derecho. Tenemos que unirnos y hacerlo valer. Don Jaime, muchas gracias. Bueno, vamos a ver de qué se está desahogando, qué está opinando la gente en la calle. ¿Qué opina que seamos Antioquia Federal? Porque Antioquia es un departamento muy representativo en el país. Es mucho lo que entregamos y es muy poquito lo que recibimos. Sí. ¿Por qué razón? Porque salíamos de una independencia centralista que es Bogotá. No es justo que todos los recursos que se generen aquí o en los departamentos vayan al gobierno central y de allá envíen pues, lo que ellos consideran que deben de enviar a cada departamento o a cada región. Quisiera que fuera la capital. ¿Por qué? Porque le ganan modernización a todas las ciudades. Yo pensaría que sería lo mejor que podía ocurrirle a Antioquia. ¿Por qué? Porque tiene todas las condiciones y las capacidades para ser independiente. Aunque es muy difícil porque es que la Constitución dice que Colombia se reconstituye en un Estado unitario. Entonces es imposible, pero sí me gustaría que fuera federal. Me parece que las regiones deberían de tener mayores autonomías, ¿no? Y en cierta forma no solamente Antioquia, sino que las regiones tuvieran una transferencia de competencias en las cuales les permita moverse de una forma diferente a lo normal de lo que existe con la centralización del Estado. Bueno, nos tenemos prácticamente que despedir, pero yo quisiera preguntarle al abogado lo bueno y lo malo de ser una comunidad autónoma, no de un país. A ustedes les pregunto lo del país, pero lo bueno y lo malo de que la costa sea una zona, el eje cafetero, porque yo lo veo más como comunidades autónomas. Lo bueno y lo malo, y que puedan legislar, pues, o sea, que puedan tener justicia templadita, porque si no mejoramos la justicia, vamos a caer en lo que usted dijo, y eso es absolutamente válido. Sí. Lo bueno y lo malo. Lo bueno que yo creo que hay un debate que se tiene que dar, que pasa por la identidad antioqueña y la identidad colombiana, como bien lo decía Juan Luis Mejía, ni siquiera acabamos de saber ya qué es ser colombiano, ¿cierto? Sí. Y ya nos tenemos que preguntar qué es ser antioqueño. Ese debate se tiene que dar. Somos un país desconocido de sí mismo. Sí. Lo malo, que rayemos en estereotipos de qué es ser antioqueño, ¿cierto? Y que eso lo queramos imponer. Porque, por ejemplo, en Antioquia no ganó el no. El sí ganó en Urabá, ahí muy pegadito a Chocó, y el sí ganó en el nudo del Paramillo, ¿cierto? Entonces, pero en Antioquia sí ganó. En Antioquia, ¿sí ve cómo le dice? Antioquia. Entonces lo otro no es Antioquia. No. Sí, señor. En la mayoría de Antioquia. Exactamente, porque este sí nos pone el eso es exactamente lo que quiero decir. No, pero está muy bien, me gusta. No del departamento. Me gusta ese debate que usted propone. En las dos subregiones ganó el sí, pero en el departamento ganó el no. Muy bien. Diputado, lo bueno y lo malo. Bueno, lo bueno es que se pone el debate sobre la mesa. Lo bueno es que podamos discutir las competencias, los recursos, la autodeterminación política y administrativa. Y lo bueno es que podamos diferenciar. Ahorita el abogado decía que solo lo económico. No. Mire, yo hago parte del movimiento que defiende al territorio de Jericó y Támesis, que le dicen no a la minería. Sí. Yo hago parte de ese grupo. Y si fuera por la autodeterminación del paisaje cultural cafetero que queremos vivir allí, el tema estaría vigente en cuanto a que el acuerdo de Támesis va sin problema. Pero ¿qué dijo el viceministro? Viene y anuncia, lo voy a demandar, se los voy a tumbar. No, es que eso es una alcahuetería, por Dios, entonces no podemos hacer nada. Y nos tenemos no que aguantar. Eso sí. No podemos proteger el territorio. Lo malo es que esto se nos quede aquí y que no pase nada. Pues bueno, ahí tienen ustedes dos muy invitados, porque yo quiero poner la nueva bandera, el himno de la República de Antioquia. No, ¿por qué no? Soñar no cuesta nada. Y si no tuviéramos soñadores, este país, pues muchos países no hubieran progresado. Nacho, y además una pregunta que decían por ahí, que la escribían por ahí, y yo la hago también
como vallecaucano. Y entonces en esa república, ¿yo qué sería? Bienvenido. Pero déjenlos contestar, por favor. Bienvenido. Con visa de residente. Claro. Muchas gracias. Señor, Bueno, tiene todo voy a el hacer derecho una a pausa, vivir pero aquí. les cuento que después de esta pausa estoy con otro invitado muy especial, un mexicano que estuvo por acá en Colombia, y con él grabé una nota bastante interesante. A todos los de la mesa, muchas gracias, y los dejo con esta pausa y después con el próximo invitado con el que estuve hace algunos días. Renueva tu estilo con Everfit en Medellín, Centro Comercial Mallorca, Premium Plaza y Punto de Fábrica Caribe. En Bogotá, Sector El Lago. Síguenos en Instagram, @EverfitOficial y en Facebook, Everfit Colombia. Bueno, y continuamos, se nos cogió la noche y me quiero cambiar de país. Tenemos un invitado bastante especial de una tierra que conozco y quisiera conocer mucho más, que es México. México es un encanto, por todo el sentido de la palabra. Señor don Jaime Delgado, el ninja. El ninja, ¿cómo ves? ¿Cómo veo? Eso me gusta, como raro, Y Olga de la Pava, bienvenidos, ¿cómo están ustedes dos? Bien, Nacho, gracias. No, pues, tengo que arrancar con una pregunta obligada. Ninja, un ninja mexicano. Un ninja mexicano. Te cuento rápidamente, estudié artes marciales, era discapacitado y aún así me convierto en el número 1 del mundo. Practico casi todas las artes marciales, me voy a Japón, me convierto en monje. Me voy a Tailandia a monasterios, con tibetanos monasterios, y luego voy recorriendo el mundo aprendiendo procesos de energía y de la mente. Y entre todo esto tengo un maestro japonés que me empieza a enseñar en una montaña en México, ninjutsu. ¿Y qué es un ninja? Un ninja, la gente tiene la imagen de la televisión, ¿no? Nos encontramos al samurái, que sigue un código de honor, también practiqué técnica de samurái, y el ninja. ¿Qué era el ninja? El ninja era un hombre completamente libre, sin ningún tipo de valor que lo limitara. Eran científicos, hacían medicinas, hacían venenos, hacían hipnosis, y tenían una cosa muy interesante. Tomo un entrenamiento en la Universidad de Harvard sobre el modelo de negociación de Harvard, y cuando llego ahí me encuentro que lo que yo estaba aprendiendo en Harvard era lo mismo que a mí me habían entrenado como ninja. Teníamos que prever todo. En el modelo de Harvard, tú para hacer un negocio, normalmente la gente llega con una persona, se entrevista, no. Aquí tú preparas todo. Nos entrenaban de que más del 70% del éxito de una negociación es conocer perfectamente al cliente, sus posibilidades, qué es lo que te va a decir, cómo le vas a contestar, quiénes son tus competidores, y te preparaban. Y en el entrenamiento de ninja sucedía exactamente lo mismo. Entonces, el proceso de ninja es un proceso mental preventivo. Yo en México asesoro ministros, he asesorado presidentes, asesoro empresarios de empresas en Dubái, en Alemania, en España, en muchos lugares. Y una de las cosas que más les gusta es cuando les enseño el proceso preventivo para evitar situaciones de conflicto. Entonces, ¿qué es un ninja? Un ninja es una persona que va desarrollando habilidades mentales y de percepción que le van a ayudar a tener ventaja competitiva en cualquier área. Usted me pone a pensar 1.000.000 de preguntas y no tengo tiempo, pero ¿y en dónde se rompe el paradigma? ¿Dónde se rompe el paradigma de esa cultura oriental, de esa unión entre el espíritu, la mente y tal vez por último el cuerpo? Es como que primero la mente, el espíritu y por último el cuerpo. Los entrenamientos, Nacho, eran tremendos. Y esta es una de las características de los entrenamientos que doy. Yo he trabajado en 20 países, ¿no? Y la gente me ha aplaudido. Fui considerado el mejor conferencista en América Latina hace muchos años. Pero para mí eso no es importante. No es importante ni que te aplaudan ni que te feliciten. Es importante que cuando tú llegas a un auditorio, la persona que te está viendo cambie en su vida. No que te aplaude y que diga, estuvo padrísimo y todo el mundo gritó y se emocionó. No. Que haya un cambio. ¿Qué descubrí? Lo que había que descubrir era que si tú le enseñas a alguien en un entrenamiento lo que tiene que hacer, no lo va a hacer. Se van afuera a su vida y no hacen las cosas. Se quedan con algunos tips, que es lo que hago en los entrenamientos. Ahí instalo todos los procesos. Estudié 10 años neurohipnosis, aparte de la psicología, estudié programación neurolingüística y con las técnicas que fui aprendiendo mentales, ¿no? Entonces, hago que la gente instale lo que quiera cambiar con 2 propósitos. Cómo te va a beneficiar a ti personalmente y tú como profesional o como empresario o como empleado. Le tengo como la pregunta, ¿usted no me está invitando a una cena?
Una cena, yo voy a una cena de gusto, rico, me queda sabiendo, uy, yo quiero repetir esto hasta que me lavo los dientes, hasta que me cepillo los dientes. Y es lo que pasa en muchas charlas, que hacen muchos coaching, Tony, uy, sí, estoy motivado, hasta que salí y me monté al coche o al carro, volví a mi casa y hasta ahí llegué. O sea, esto no termina con cepillarme los dientes y pongo ese ejemplo. Nos damos cuenta, nosotros los latinos, fíjate, el oriental produce 30.000 pensamientos diarios, sus ondas mentales son tremendamente lentas, por eso son serenos y tranquilos. El sajón produce 40.000 pensamientos diarios, son metódicos y rítmicos, pero tú y yo, nosotros los latinos, producimos 60.000 pensamientos diarios. Y las mujeres creo que como 70, ¿no? Y entonces, este es nuestro cerebro, esto es una velocidad tremenda que nos hace ser altamente creativos, pero también altamente dispersos. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que la gente cuando salga, tus hábitos te van a volver a robar y vas a dejar de seguir el método, que es lo que hacemos nosotros. Lo que yo busco en las personas es cambiar hábitos. ¿Y cómo los cambio? Instalándolos en todo el cuerpo. Programación neurolingüística, te enseñan, tengo másters y practitioner y no sé cuántas cosas, y nos enseñaban a cómo con tu mente hacer esto. Espérate, no es la mente. Es la mente y el cuerpo. Si tú no le metes acción al cuerpo cuando estás programando, no funciona. Te enseñan los decretos. ¿Has oído hablar de los decretos? No, señor. La gente que dice, decreta que vas a ser muy rico, muy rico. Seguramente ustedes, amigos, han oído hablar de los decretos y a muchos lo hacen. Sí, yo voy a ser rico, yo voy a ser feliz, me va a ir muy bien. No, no les funciona. La teoría del Te voy a decir por qué. Porque todo mundo lo dice en futuro, voy a ser rico. ¿En qué tiempo está? En futuro. ¿Y cuándo llega el futuro? Nunca. Entonces, desde la manera en que tú estás haciendo la gramática del inconsciente, tu manera está mal hecha para que produzcas realmente un cambio y un resultado. Nosotros vamos a dar un entrenamiento de liderazgo, liderazgo hacia ti, hacia tu vida, liderazgo hacia el área empresarial y económica. Y este entrenamiento son 3 días completos en donde lo que busco, o sea, yo empiezo a trabajar a las 6 de la mañana, de 6 a 8 de la mañana y luego regresamos después del desayuno y del baño y lo que vamos a hacer es instalar en tu cuerpo y en tu mente lo que tú necesitas para hacer lo que tú quieras. Lo que más me llama la atención es que no es un día ni es una charla de una mañana. O sea, estamos hablando de 3 días en una acción bastante fuerte. Intensa, relajada, divertida. La gente va a hacer cosas como esta, romper ladrillos con fuego. Pero no nada más por romperlos, sino que ahí hay una meta, hay un objetivo, hay algo que romper en tu cabeza. ¿Qué es un límite, Nacho? ¿Qué es un límite? Es algo que cada quien le pone a su mente. Lo que hago, yo entreno deportistas profesionales. 3 años trabajé con un futbolista mexicano llamado Carlos Hermosillo. Los 3 años que trabajé antes de cada partido fue campeón goleador. Trabajé con gente en el Mónaco, en el Barça, en el Atlético de Madrid, con jinetes de salto, con coches, corredores. ¿Cómo logra usted que la gente, o sea, si somos tan dispersos, ¿cómo logra usted canalizar esa dispersión? Es que 3 días, 60.000 pensamientos por día. ¿Cómo hacer que bajemos de 60.000 tan siquiera a 5.000 y que estemos concentrados en todo eso que usted nos está contando? Esa fue la pregunta que me hice yo desde que era joven. ¿Cómo voy a hacerle? Y por eso aprendí de tantas cosas, de tantos métodos. Eso es lo que voy a enseñar ahí. Y a la gente le digo, a mí no me aplaudan. Lo que quiero es que ustedes vean sus resultados. No crean nada de lo que dice Jaime Delgado. Crean en lo que ustedes son capaces de hacer. Lo que hago es empodero a la gente. Le doy el poder, los hago que salgan adelante, que lo crean, que lo sientan y que tengan la habilidad para hacerlo. No que vayan motivados. Fíjate, me contrataban en las grandes empresas como el gran motivador y yo no creía en la motivación. ¿Sabes por qué, Nacho? Porque la motivación es como un cerillo que tú prendes y que se consume rápidamente. Sí. La gente no necesita motivación, necesita poder, necesita empoderarse, necesita constancia, que es lo que nos cuesta trabajo. 2 preguntitas rápidas. ¿Ofrecer o pedir? Y le hago este cuestionamiento porque me encanta eso de la cultura oriental. Un trabajador de las grandes empresas en Japón o en China, ellos no piden, ellos ofrecen. Van a una iglesia y ofrecen. Yo ofrezco ser buen ciudadano, ser buen padre de familia. Aquí el latino no. El latino, en nombre del Padre, le dijo, Dios mío, ayúdame a salir de pobre. Dios mío, ayúdame con mi marido. ¿Cómo cambiar ese pensamiento latino? Porque es que pedimos
y nunca ofrecemos. Hay que entenderlo primero. Cuando yo pido algo y le pido a Dios o a quien sea, ¿a quién le estoy dando la responsabilidad claro. de mi vida? A alguien, al universo, al gran espíritu, a Buda, a Cristo, a quien sea. Mientras yo le dé la responsabilidad a alguien, yo no soy dueño de mi vida. Muy bien. Por eso nosotros, dentro de este concepto, lo que hacemos con la gente es decir, responsabilízate y yo estoy contigo. No te dejo solo, pero vamos a trabajar juntos. Yo le doy a la gente mi teléfono, mi WhatsApp, se pueden comunicar a las 3 de la mañana, a las 6, cuando sea, cuando necesitan que sepan, no, que ahí estoy. Y existe una metodología, y somos tan cansones. Yo no sé si en México lo hacen, pero aquí el 31 de diciembre voy a hacer mi lista para el año entrante. Voy a dejar de fumar, voy a comer menos, voy a quemar, Existe una metodología donde ustedes nos ven, señores, primer día, vamos a resolver el punto 1 o cómo se logra para que usted se les meta a las personas. Lo que pasa es de que bombardeo por 18 canales diferentes de interés la misma información. ¿Y usted solito? Entonces usted tiene un equipo maravilloso, que es Olga, que es Juan Ignacio. Yo lo veo usted con mucha energía, pero 3 días de energía, bueno, con sus antecedentes creo que sí. Para que te des una idea, yo me levanto a las 4 de la mañana a hacer mis prácticas de meditación, a las 6 de la mañana empiezo entrenamiento, te hablo de mis cursos en Alemania, por ejemplo. Señor. A las 6 a 8 trabajamos, nos vamos, bañamos, regresamos a las 10, acabamos a las 6 de la tarde, cenamos y a las 8 de la noche le digo, voluntarios, los que quieran venir a trabajar conmigo y vamos a hacer experimentos. Acabamos a las 11 de la noche, 11 y media, a esa hora me acuesto a dormir y a las 4 de la mañana estoy de pie otra vez. Ay, ay, ay. 3 días, Olga, ¿esto en dónde va a ser tan maravilloso? Me imagino que no es para todo el mundo. Pues sí es para todo el mundo, pero vamos a tener cupos limitados. Olga, ¿para quién es esto? Sí, tenemos cupos limitados porque en realidad hicimos una conferencia gratuita hace un mes y fue un éxito total. Tenemos en Recinto Quirama, que es un sitio campestre espectacular, los días 24, 25 y 26 de junio, que es un puente para que de una vez se separen y lo programen. Sí. De 9 vamos a estar todo el día, la idea es amanecer allá, el precio está muy bueno porque incluye alojamiento, incluye la alimentación completa. Lo que dice Jaime, en las noches vamos a tener programas hasta de fogatas, los que quieran levantar a las 5 a entrenar, pues bienvenidos también. Es el programa completo. Y hoy vamos a tener un súper descuento para los que nos están viendo. Dígame, ¿dónde puedo obtener ese súper descuento y qué tienen que hacer mis televidentes en este momento? Bueno, tenemos 2 opciones. El link, que es www.promine.com.co/rompe tus límites. Sí. El seminario de super rendimiento mental se llama Rompe tus límites. Sí. Y tenemos los celulares que los vamos a colocar acá, que también tenemos atención por WhatsApp. Don Jaime. Ahí va el descuento. Obvio, sí. O sea, ¿y esto es válido hasta cuándo? No, esto es válido de los que nos llamen de aquí a mañana nos digan, vi el programa, me interesa, 20% de descuento. Son 500.000 pesos, que es lo que te digo, incluye alojamiento, alimentación. Estamos en un precio súper bueno, porque si queremos es llegar a muchas personas. ¿Y tenemos capacidad para cuántos? Tenemos un cupo de 100 personas. Ah, es limitado. Sí. Y ya vamos, en bastantes. Usted estudió bastante en esta vida. Qué envidia, hombre. Practico. Si le llamas a estudiar, leer libros, hubo una etapa que fui muy obsesivo de la lectura, hasta que me di cuenta, con mucha tristeza, de que los libros mentían, muchos de ellos. Entonces me di cuenta que la única manera es practicar y vivir las cosas y ver qué era cierto y qué no era cierto. Esto me hizo ser un hombre, creo que alguien dice que lo único que tengo como cualidad es que soy un hombre tremendamente disciplinado y practico y veo, esto sí funciona, esto no funciona. Creo que este hombre no tiene 60.000 pensamientos en el día, pero sí tiene por ahí 6 millones de palabras en el día para llevarnos a una cosa bastante interesante. Muchas gracias y lo felicito. Nacho, muchas gracias.